Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuestro espacio, a este canal en donde abordamos y reflexionamos acerca de los conceptos de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Agradecidos siempre por vuestra confianza. Aquí, una vez más, venimos a compartir con ustedes el extracto de una sala abierta, una metodología que hemos adaptado de un tiempo a esta parte y que seguimos usufructuando con el anhelo de poder dejar también aquí un mensaje que sirva a los fines de poder seguir ampliando el conocimiento para todos aquellos que están buscando conocer en su carácter más fiel, como es el compromiso que nosotros asumimos, esto que la teoría tiene para contarnos, y por supuesto para poder alcanzar aquello que es pertinente, que es lo más importante que podemos alcanzar de poder aplicar esta teoría, algo que se encuentra al menos en nuestro entender y en nuestra certeza, mucho más allá de lo que normalmente podemos vernos tentados a alcanzar desde la perspectiva de tanta ideología que pulula hoy en el mundo de la espiritualidad. Dicho esto, en esta oportunidad venimos con un extracto de una sala con un carácter excepcional, ya que normalmente nuestras salas parten del anhelo en principio de compartir, sobre todo con las personas que están recién iniciando en este camino, conceptos importantes, puntos de partida que normalmente estiban en preguntas, en cuestiones que vemos que se desprenden de comentarios, etcétera, en nuestras redes, en la página de Facebook como la parte más relevante, pero también en Instagram, y como digo, en los otros puntos que tenemos para compartir con ustedes desde lo digital. Pero en esta oportunidad el disparador se encuentra en otro lugar. Y para no repetirme, simplemente los dejo a continuación con el extracto de la sala, en donde allí explico el porqué del carácter excepcional en esta oportunidad, qué es lo que nos trae y nos mueve a compartir esta nueva sala con ustedes, y al final de la misma estaremos haciendo una última corta reflexión como siempre y nos estaremos despidiendo. Así que los dejo con la sala y nos vemos en un ratito. El día de hoy estamos para compartir con ustedes, y en realidad hacerlos parte de una aclaración, de unos conceptos que queremos compartir. Como habrán visto en la imagen de la publicación, ahí hemos colocado una serie de argumentos eh, para, para no ir de frente, digamos, con el tema que realmente hoy nos convoca, que de todas maneras está citado, por supuesto, en la invitación que le estamos haciendo al respecto de nuestro propósito, de esta encarnación, que como tanto repetimos y como tanto repite Jean-Pierre, tiene un único propósito, ningún otro propósito más, como destino final, digamos, de nuestra presencia en esta realidad. Y atado y de la mano de ese único propósito, tenemos que conocer, dentro de todas las herramientas y de toda la conceptualización que tiene conocer el principio vital, que ninguna otra cosa
ninguna otra entidad, ninguna otra deuda más que alcanzar ese propósito nos mantiene en esta realidad. Como habrán visto ahí mismo en la publicación, también nosotros ponemos y destacamos un par de conceptos. Primero, el hecho de que para nosotros es muy importante sostener el compromiso de fidelidad con lo que Jean-Pierre Garnier enseña. Y también hacemos y destacamos una palabra que es la palabra excepcional y dos palabritas que son revisar y ratificar. Siempre en torno de estos dos conceptos que les estoy mencionando. Y es que sí, estamos frente a una circunstancia excepcional. Confesamos que no teníamos previsto hacer esta sala. Eh, Dadas las circunstancias, habíamos hecho una hace 15 días. Estamos abocados en estos días también a preparar lo que van a ser nuestros talleres de la próxima semana, bueno, y demás. Pero bueno, han acontecido un par de cosas, de circunstancias que nos han llevado a hacernos al lugar y a ver la necesidad, otra palabra que ponemos por ahí, de compartir con todos ustedes una aclaración. Honestamente, hemos dado vueltas para ver de cuál era la mejor manera de poder hacerlo. Y como siempre, la mejor manera que consideramos es ir con la verdad y con las cosas claras, concretas que tenemos al alcance. Ustedes se estarán preguntando de qué está hablando Oscar. Nada grave, nada grave, pero, pero sí les vamos a contar un contexto que simplemente lo vamos a circunscribir, vamos a mencionar objetivamente con lo que nos hemos encontrado y en base de eso vamos a iniciar este caminito de hoy para compartir con ustedes lo que queremos compartir. Y como esta es una especie de aclaración que queremos hacer, también la idea había sido hacer un video, hacer yo un video en el canal, ponerlo ahí a disposición de todos aquellos bueno, que deciden acercarse. Pero como esto de las salas se hace una buena compañía, agradecemos siempre vuestra presencia, entonces decidimos también hacerlos parte a ustedes que nos acompañan y de paso, como en cada ocasión, aprovechar para reflexionar y para dar algunos martillazos en los mismos clavos de siempre, como suelo decir y bueno, para enfocarnos, para tener claro especialmente qué es lo que estamos haciendo. Las circunstancias que se han dado remiten al hecho de que hemos tenido conocimiento. No importa, no importa cuántos, pero hemos tenido el conocimiento de que se ha contactado a Carolina, bueno, haciéndole conocer. Sabemos que se le ha escrito, tenemos algún conocimiento de que se han editado, se han hecho extractos de algún video nuestro. Estimo sobre todo de las entrevistas que he dado de forma abierta, tanto sea a Nando como a Carlos Molano. Eh, y bueno, se le ha señalado que nosotros estamos
que nosotros estamos señalando, estamos poniendo el foco cuando divulgamos el principio vital. Y cuando lo hacemos en torno de este único propósito, porque como ustedes sabrán, y los que nos conocen y nos acompañan hace tanto tiempo ya lo tienen más que claro, si algo nos mueve a nosotros en la divulgación del principio vital, es justamente dar a conocer esta circunstancia vital. No, no van a escuchar de nosotros, excepto algún ejemplo perdido, nunca van a escuchar de nosotros que la aplicación del principio vital o que el conocer la existencia, la razón y la verdad de nuestra existencia son herramientas para, digamos, en lo básico, en lo mundano, solucionar nuestros problemas, arreglar cuestiones terrenales. Todo eso, como ustedes saben, o quienes nos acompañan por primera vez lo descubrirán, somos convencidos de que todo eso viene por añadidura de hacer antes lo que tenemos que hacer. Y como siempre decimos, aunque por momentos esto pueda parecer para algunos que no conocen, incluso argumentos religiosos, dogmáticos y demás, bueno, eso sucede porque, bueno, porque la historia, desde muy, muy, muy atrás en el tiempo, ha conocido esta verdad y bueno, se ha atomizado a lo largo de la historia y de las civilizaciones y de los pueblos y bueno, etcétera, etcétera en la historia, eh, con una verdad que bueno, que en algunos lados dejó unas pinceladas, en otros, y entonces por eso cuando hablamos en el contexto de la teoría del desdoblamiento del doctor Jean-Pierre y del principio vital, podemos tocar, y de hecho lo hacemos, tocamos todos los temas. Hablamos de Jesús, podemos hablar de Buda, podemos hablar de Egipto, podemos hablar de Sumeria, podemos hablar de Grecia, podemos hablar de ciencia, podemos hablar de cuántica, podemos hablar de astronomía. Hablamos porque esto es transversal a la existencia, a la experiencia del ser humano y demás. Entonces, bueno, nosotros en nuestro afán de hacer conocer esto, nos ocupamos principalmente por hacer conocer esta cuestión, porque estamos en la Tierra, porque nuestra existencia, en la existencia del ser humano, tiene una particularidad que fuera del contexto del principio vital es desconocida, ha sido desconocida. Nosotros existimos en dos tiempos y estamos aquí en la Tierra justamente por una circunstancia especial. Estamos aquí para crear el futuro de alguien que somos nosotros mismos, porque hemos molestado ese futuro, dice Garnier, porque hemos puesto allí una información, hemos dado con nuestra energía, con un pensamiento aceptado en otra realidad anterior a esta, y ese pensamiento, como ya conocemos por la ley, se hace un potencial que puede ser tomado por cualquiera, y si ese potencial es tomado por cualquiera, puede hacer vivir mal a otras personas. Y entonces nuestro objetivo principal es estar aquí para eliminar todo eso, para desaparecerlo, no solamente para que nosotros, retornados al lugar de donde realmente somos, que no es esta realidad, podamos recuperar nuestra existencia allí y nuestra memoria y nuestro hacer, sino que también para que el resto de las personas, tanto allí como aquí, en este mientras tanto, no tengan que vivir mal. Bueno, pero de la mano de esto, como les dije al principio, está el hecho de que no hay otra cosa que nos ate aquí. Y entonces, cuando nosotros hacemos este punto, hemos explicado, y lo hemos hecho muchas veces, que una vez terminada esa tarea, una vez finalizado, alcanzado ese propósito, por supuesto, de la mano de nuestro doble, ya no hay más nada que hacer en esta realidad y nos vamos de aquí. El doble nos saca de aquí.
Bueno, ya les cuento, para los que no saben, esto ya nos había pasado hace 2 o 3 años atrás. Ya en aquel momento, algunas personas que nos habían escuchado en el entorno de las personas que están conociendo y aprendiendo la teoría, también nos habían escrito a Carolina diciéndole que, bueno, había un argentino que andaba diciendo que si aplicábamos el principio vital nos moríamos. Sacado de contexto, suena duro, sobre todo para alguien que no conoce, pero puesto dentro del contexto, la conclusión no solamente es obvia, es lógica, sino que más importante todavía, sobre todo en, digamos, en lo que refiere a la divulgación, ¿no? Más importante es que Jean-Pierre sí lo dice claramente, sin eufemismos, sin vueltas. Claro que el doctor, dependiendo de los contextos, sean entrevistas abiertas, eh, conferencias, llega hasta un cierto punto, tiene una forma, tiene su propia forma. También dentro de las formaciones profundiza algunos aspectos, es cierto, pero dentro de la divulgación abierta no hay espacio para poder decir que el doctor Garnier no hace el punto en esta cuestión. Bueno, eh, sin entrar en cuestiones que acá no nos van a aportar ninguna cosa, enterados de que una vez más le han escrito y le están mandando extractos y demás, este, bueno, señalando esta cuestión, no sé qué palabra utilizar, no sé si denuncia o no sé, porque de todas maneras a nosotros no nos han contactado. Pero la cuestión es que en aquel momento, bueno, supimos que esto había pasado y, no, y allí quedó, no quisimos darle energía, porque otra vez no sirve, no aporta. Pero en esta oportunidad, no solamente ya no es una persona, sino que hay más de una. Ya no solamente le han escrito cartas, sino también, como les digo, tenemos entendido que les han mandado algunos videos, algunos cortes. Y lo que nos ocupa, lo que nos movió finalmente a esto, a contar esto y a hacer una aclaración, es el hecho de que las conclusiones, los considerandos, algunas respuestas que en el contexto de, bueno, evidentemente de Carolina, porque es la receptora de esto, bueno, esas respuestas eh, parecieran que han quedado en algún lugar un tanto ambiguo. Nosotros, sin, sin tener todos los elementos, infiriendo y tratando de ir con pie de plomo, como se darán cuenta, porque nosotros no queremos generar ninguna cosa adversa ni disparar pensamientos que no aporten nada a nadie de parte de ninguno de nosotros. Eh, Evidentemente, probablemente Carolina solamente servida de eso que le han mostrado, probablemente algunas cosas fuera de contexto y demás, han llevado a la conclusión de que de poner algún punto en algún lugar para decir que Garnier no habla de eso. Bueno, al final del camino, acá no se trata de decir ni de desdecir a nadie. No venimos a hacer esta aclaración, a compartirla con ustedes porque nosotros seamos los importantes. Yo no tengo ningún ego que cuidar. Nosotros estamos tranquilos dentro de nuestros límites con lo que nosotros hacemos, con el compromiso que ponemos de cara a todos ustedes. Entonces,
No somos nosotros los importantes. Acá nosotros no venimos a salvar ninguna cosa personal. A nosotros nos mueve eh, la responsabilidad de cara a todos ustedes y de cara a todas las personas que nos escuchan, que generosamente nos brindan su confianza y que llegan justamente, probablemente no todas, pero una gran cantidad de ustedes, justamente por ese compromiso de fidelidad que nosotros iluminamos, porque somos conscientes de que hay muchas personas, como nos pasó a nosotros en algún momento, que no tienen la posibilidad ahora de inicio de poder ir a una formación de Garnier y que entonces en el mientras tanto, porque por supuesto allí está lo más importante, ahí es donde deberían abrevar finalmente todos aquellos que todavía sienten que hay cosas que no las tienen claras o que les gustaría escucharlas directamente de la boca del doctor. En ese mientras tanto, bueno, esperan encontrar, al menos en este espacio, esos conceptos que por momentos son complejos de entender y que nosotros de la mejor manera que podemos intentamos compartirlos con ustedes. No soy, en este caso voy a hablar desde lo personal, no soy un referente ni un ejemplo, no me pongo acá nunca en ese sentido, soy un divulgador que al momento de aplicar la teoría enfrenta las mismas cosas que enfrentamos todos, que enfrentan ustedes y que enfrentamos todos. Lo importante, entonces, y esto lo he aplicado a lo largo de toda mi vida y de frente a muchos entornos. Siempre he considerado que finalmente lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Entonces, yo no soy importante en este caso. Acá no se trata de reivindicar ninguna cosa personal, vuelvo a repetir. Se trata de poner las cosas claras y dejarles hoy a ustedes, compartir con ustedes algunos textuales del doctor Garnier que, bueno, van a iluminar esta cuestión de que en este punto el doctor Garnier es absolutamente claro y que no hay ningún tipo de duda al respecto de que realmente dentro de la divulgación del doctor se encuentra esta cuestión. Dicho esto, para seguir, a recurrir a una metodología que suele utilizar el doctor Garnier antes de sus formaciones. Garnier, el doctor hace una advertencia antes de empezar. eh, en donde les dice, bueno, están seguros de quedarse, lo dice con sus palabras, ¿no? Yo la voy a decir con las mías. ¿Están seguros de que se quieren quedar acá, de que quieren escuchar esto que les voy a decir, esto van a conocer hoy? Porque una vez que lo conozcan, ya no hay marcha atrás. Una vez que lo conozcan, ya no van a poder decir yo no lo sabía. Porque esto tiene el poder de cambiar absolutamente todo. Y porque una vez que la memoria es sembrada, bueno, luego esa semilla en algunos germinará de una manera, en otros germinará de otra, pero al final del camino, cuando quizás en algún momento llegue ese momento, ese final que a todos nos alcanza, no vamos a poder decir que no lo sabíamos. Bueno, en este caso voy a hacer una advertencia parecida porque, bueno, como se darán cuenta, el tema que vamos a abordar, que vamos a aprovechar esta circunstancia, porque ustedes saben, esto a mí no puedo evitarlo, vamos a aprovechar esta circunstancia particular, esta circunstancia excepcional,
para reflexionar un poco, porque antes de exponer los dichos del doctor Garnier, a mí me gustaría revisar, reflexionar, y cuando hablo de reflexionar, por supuesto hay subjetividad, esto lo sabemos todos, lo saben ustedes, pero esta reflexión y esta subjetividad siempre está apoyada en, cuando hablamos de la teoría, por supuesto, en toda la fidelidad de las palabras que Garnier dice, aun cuando, como siempre aclaro, aun cuando es muy probable, seguro que no tenemos todas las respuestas, que si hay alguna cuestión que tenemos que revisar, la revisamos, lo hemos hecho muchas veces, los que nos acompañan hace 5 o 6 años lo saben, no pasa nada, aquí estamos todos aprendiendo, pero cuando algo es claro, algo es claro. Y entonces, ¿cuál es el punto de la advertencia? Bueno, como se darán cuenta, quien está sobrevolando toda esta cuestión es el concepto de la muerte. Es el concepto de la muerte. Y como es el concepto de la muerte, hoy vamos a reflexionar objetivamente, los voy a invitar a reflexionar objetivamente al respecto de este tema y de otro tema, de otra palabrita que está ahí atada, unida a esta otra, que es el tema del miedo. Y como eso sí, no vamos a poner el ojo, no vamos a poner el foco en las cuestiones periféricas, cuestiones periféricas en torno de la muerte, ni derivados, ni vamos a inferir escenarios, no, no vamos a entrar en ese terreno, sino que vamos a intentar verla objetivamente, objetivamente desde el prisma de lo que hoy conocemos por conocer nuestra realidad existencial. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Bueno, simplemente en este caso, compartir con todos ustedes la responsabilidad y decirles, bueno, ¿quién es? Y no pasa nada, no pasa nada. Quienes no tengan ganas de escuchar sobre la muerte o revisar el tema de la muerte porque toca cuestiones que para algunos, bueno, se hacen difíciles, aún no están asimiladas, bueno, etcétera, etcétera, que vuelvo a decir, puede ser, no pasa nada, cada uno en su momento del camino, bueno, tienen la libertad de decir, bueno, hasta acá llegué, voy a utilizar mi domingo para otra cosa, y siguen nosotros agradecidos como siempre. Los que se queden, bueno, simplemente porque no estamos hablando tampoco de cosas que, de las cuales el ser humano a lo largo de su historia no ha tenido que mirar. Pero bueno, como sabemos, el tema de la muerte siempre moviliza. Y como les digo, estamos muy seguros de que estas personas, sin saber exactamente, tenemos algunas nociones, pero no importa, sin estar seguros al 100% de quiénes son, lo que sí nos gustaría mirar y revisar es qué es lo que mueve, cuáles pueden ser los motivos que llevan a algunas personas a cuestionar esto, a no poder verlo, aún si lo han escuchado de boca de Garnier, ¿por qué no pueden dimensionarlo? Y bueno, para nosotros está claro que eso sucede porque justamente, como dije hace un ratito, es el miedo ante aquello a lo que el ser humano le ha temido desde que tiene conocimiento y tiene conciencia, que es su propia finitud, su propia muerte. El miedo a la muerte es el miedo de todos los miedos, es el padre y la madre de todos los miedos en la existencia del ser humano. Pero eso, claro, entre tanto uno no conoce o es ignorante de su realidad existencial. En el momento que uno conoce la realidad existencial, ese miedo
debería desaparecer. Y esto no lo decimos nosotros solamente. Esto ya lo decían los mesopotámicos, lo decían los griegos, y ahora vamos a ver. Y también lo dice el doctor Jean-Pierre Garnier. Entonces, como les digo, vamos a hacer un caminito, los invito a hacer un caminito, como siempre, para reflexionar acerca de esto. Les voy a pedir disculpas en un punto porque, bueno, me he preparado aquí una ayuda a memoria y voy a leer en muchos momentos. Saben que cuando tengo que ir pensando y leer al mismo tiempo, a veces no soy muy bueno para eso, así que por ahí si me trabo un poco les pido disculpas, pero vamos a ir avanzando. Finalmente, y antes de empezar, no me quiero olvidar, y lo vamos a hacer al final, lo vamos a recordar al final. Sí me gustaría, porque bueno, justamente estamos haciendo esto para que esto quede vamos a hacer un extracto y esto va a quedar en el canal. Para todos aquellos que lo escuchen ahora, que lo escuchen después, y si dentro de las personas que lo escuchan hoy, que lo escucharán mañana, están estas personas o llegan a oídos de estas personas que han hecho estas consultas, que han llegado hasta cerca del doctor Garnier para decir que nosotros estamos diciendo algo que el doctor Garnier no dice, eh, y entendiendo desde qué lugar lo pueden hacer. Eso no despeja el hecho de que me gustaría en lo personal, esto corre por cuenta mía, porque en definitiva suelo ser el que se pone acá y dice e intenta divulgar lo que nosotros conocemos de Garnier y queremos trasladar a quienes quieran escuchar. Eh, Quiero pedir disculpas, sinceras disculpas, si alguien se ha sentido tocado, si alguien se ha sentido movilizado, si a alguno los ha conducido, mis palabras lo han conducido a algún momento de desdén, de duda, de miedo, eh, bueno, etcétera. Probablemente, y estamos claros, no siempre son las palabras, a veces es la forma. Mi forma, a veces o casi siempre, es con cierta vehemencia, porque el convencimiento y la certeza al respecto de esto me impulsan a ponerle la energía en el anhelo de que sea comprendido, en el anhelo, a veces, lo confieso, porque lo he hecho, lo hago conmigo mismo, a veces en la búsqueda y en el anhelo, sí, de sacudir un poco, porque a veces si no nos sacudimos, no seguimos ahí enquilosados, dentro de los mismos sesgos, dentro de las mismas dudas, y no destrabamos, no movemos. Pero bueno, si por allá, en vista de esta circunstancia, en algún momento he utilizado palabras como, por ejemplo, cumplimos el propósito, llegamos al final y game over, lo he dicho muchas veces, si ese game over, ese final del juego, a algunos le parece una conclusión fría de parte mía, bueno, pido disculpas, no es ese mi objetivo, sino, vuelvo a repetir, poner las cosas llanas, claras, y quizás porque en algún punto, en lo personal,
el convencimiento me lleva a haber despejado ese miedo particular, bueno, a veces puedo perder la dimensión de que hay personas que todavía no han llegado a ese punto. Pero, de todas maneras, el pero a veces suena feo en estos casos, ¿no? El pedido de disculpas es honesto. Eh, pero bueno, la verdad, la verdad, al final del camino, es que hay un único propósito, que no hay otra razón para estar en esta realidad y que el hecho de que una vez que esté cumplido el propósito no hay más nada que hacer aquí y el doble nos saca de esta realidad, son todas cuestiones claras que Garnier enseña y que son lógicas. O sea, más allá de Garnier, si conocemos la existencia, si entendemos en certeza nuestra realidad, adherimos y aceptamos ese propósito, la conclusión es, digamos, decanta por su propio peso. Entonces, dicho esto, vamos, los invito y les agradezco siempre por el sostén. Los invito a acompañarme en este pequeño caminito que he diseñado para reflexionar acerca de esto que les estoy planteando. Y al final, vamos a compartir con ustedes a lo largo de esta locución que ahora voy a hacer con ustedes. Yo les voy a ir mostrando, les voy a ir contando en extractos que nosotros tenemos cerca de 100 extractos perdón, transcripciones de conferencias, videos, entrevistas, etcétera, etcétera, hechas, por supuesto, al doctor Jean-Pierre. Y dentro de ese marco, vamos a compartir con ustedes de todo lo que hay, algunos, porque si no estaríamos acá mucho tiempo, algunos los que consideramos relevantes al respecto de la divulgación pública que Jean-Pierre Garnier ha hecho al respecto de este tema, algunos con un cierto grado de profundidad, otros con otro grado de profundidad, pero para quienes han ya hecho un camino dentro de la teoría, dentro de la comprensión del principio vital y de lo que yo les estoy marcando, bueno, es más que suficiente los puntos que el doctor Garnier hace para que nosotros derivemos de allí con toda lógica y sin ningún sincretismo, sin ninguna interpretación, esto que nosotros estamos señalando. Y al final, ya llegando al final, vamos a compartir con ustedes, y esto por eso tiene también en este sentido un carácter excepcional, porque acá también vamos a hacer otro punto. Nosotros, por supuesto, que cuando hacemos la afirmación, en muchos casos, en tantos videos que hemos hecho, en toda nuestra divulgación, en las publicaciones, cuando nosotros decimos que lo que nosotros escribimos y que por supuesto encomillamos y decimos palabras textuales de Jean-Pierre Garnier Mallet, lo hacemos porque, bueno, estamos seguros, y esa es parte de nuestro compromiso, de eso que nosotros estamos diciendo. Muchos se preguntarán, y acá lo voy a dejar aclarado una vez más, nos han preguntado, muchos han cuestionado cómo Oscar y Marinés pueden decir las cosas que dicen en ese sentido cuando ninguno de los dos ha estado presencialmente nunca en ninguna formación del doctor Garnier. Eso parece ser que a nosotros nos invalida de frente a muchas personas en vista de decir que el concepto que nosotros compartimos es un concepto que lo dice Jean-Pierre Garnier Mallet de forma textual. Bueno,
En este punto, algunas pequeñas cosas para decir. Lo hemos contado muchas veces, lo volvemos a contar. Hace mucho tiempo que venimos en este camino. Me he tomado el trabajo en su momento de ir hasta el fondo en toda su bibliografía. Siempre les cuento, y lo digo siempre, Marinés ha hecho un trabajo titánico de transcripción de cuanta entrevista haya en internet, de cuanta conferencia haya dado, de todo. Habrá algunas que todavía, pero les puedo asegurar que con los dedos de la mano. Eso a nosotros nos abre un abanico que es muy importante. No sé, los que se dedican o han estudiado alguna vez lo sabrán. No es lo mismo escuchar que luego poder tener o escuchar una entrevista, luego escuchar otra entrevista, luego escuchar otra entrevista, que poder tener escrito y luego poder cotejar todo, porque como sabemos, Garnier a veces en una entrevista dice algo, lo deja por la mitad, a veces eso, y lo digo también públicamente con todo, con la mejor, con la mejor crítica, a veces eso lleva a algunas personas a confundirse, a que parece que en una entrevista dice una cosa y en la otra se desdice o lo dice diferente. Bueno, porque es complejo explicar cosas muy difíciles de explicar, cosas que están más allá de la abstracción de nuestros sentidos. Pero cuando uno se toma el trabajo de poner una al lado de la otra, va pudiendo hacer un hilo que va termina de llenar todo el contexto y darse cuenta de cuáles son los mensajes. Es cierto también que a lo largo de todo este camino, y lo voy a decir porque nos lo han señalado como, bueno, no sé si como un disvalor o lo que fuera, pero en definitiva es la realidad. Es cierto que además de eso, a lo largo de todos estos años, y por la generosa actitud de muchos amigos y de muchos conocidos que han ido a las formaciones del doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, que han ido varias veces en muchos casos, y que a lo largo del compartir, no solamente de los videos que nosotros hacemos, sino de las salas abiertas y sobre todo de nuestros talleres. No quiero hablar mucho de los talleres porque acá no se trata de hacer publicidad, no la hacemos, pero bueno, lo pongo como un marco en donde hemos compartido con muchos todo lo que nosotros sabemos con los dichos ratificados de muchas personas que nos han contado y por supuesto de muchos que se han tomado el trabajo generosamente de escribirnos algunos de esos conceptos y compartirlos con nosotros. Pero aún así, y esto también lo digo muchas veces porque es una realidad, yo simplemente estoy intentando ser objetivo. Muchas de esas personas que han ido a esas formaciones y que han tomado nota, y muchas cosas cuando son con conceptos bien duros, fuertes, lo más textual posible, luego y no lo comprenden, aún así no lo comprenden. Y a veces en el contexto de nuestras conversaciones, con todo lo que nosotros hemos podido construir, logran comprenderlo, lo comprendemos entre todos y todo eso ha venido conformando un soporte, un andamio que a nosotros una vez más, nos permite poder hacer estas aseveraciones. También porque luego en el tiempo, cuando otras personas han venido a nosotros, habiendo estado en formaciones con Jean-Pierre, todos y cada uno, y con toda la generosidad del mundo, porque no me canso de agradecer la confianza, nos dicen, Oscar, Marinés, el doctor lo dice, ¿cómo lo dicen ustedes? No lo dice con la vehemencia de Oscar, no lo dice utilizando a veces algunas palabras que yo utilizo, pero los conceptos que el doctor enseña son exactamente estos. Entonces, bueno, sí, está todo este andamiaje, sí es cierto que no hemos ido a las formaciones, pero probablemente, y acá espero no tocar ninguna susceptibilidad, voy a ser también honesto y objetivo con lo que voy a decir, probablemente también haya que revisar, o cada quien tendrá que revisar, desde qué lugar se para de frente a la teoría. Porque
hay una cuestión que es crucial y que nosotros la señalamos siempre y que el doctor la señala y de hecho inicia su primer libro de divulgación con la frase de Descartes: quien no se vacíe, quien no se pare de frente a esto totalmente vaciado, y no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero hasta que eso no sea cierto, de verdad, es muy complejo pretender que lo que leemos y escuchamos entre sin ningún filtro. Porque incluso en este momento, ustedes escuchándome a mí, ahora están filtrando a través de sus creencias, de sus propios sesgos, de sus propias ideas, lo que yo estoy diciendo. Y en muchos casos no escuchan lo que yo digo. Escuchan lo que ustedes interpretan a partir de esa memoria que ustedes tienen. Y justamente la sala anterior hablábamos de la memoria. Y cómo si esa memoria no cambia, es muy difícil luego cambiar la perspectiva y pararse de una manera distinta. No lo estoy diciendo para tirarme flores o para tirarnos flores, pero probablemente quien tenga la capacidad de pararse de frente a esta teoría, de leer incluso toda la divulgación abierta del doctor, más allá de las formaciones, y nosotros lo decimos y lo volvemos a ratificar, en la divulgación abierta del doctor, sumando todos sus libros, está todo, el 80% de aquellas cosas necesarias para entender sin ningún tipo de duda a dónde está el mensaje, qué es lo que la teoría propone, qué es lo que tenemos que descubrir, qué es lo que tenemos que hacer y a dónde estamos yendo. No hay ninguna duda. Ahora, si no lo podemos ver, será porque hay algo frente a nosotros que no nos está permitiendo verlo. Y si no lo estamos pudiendo ver, entonces preguntémonos honestamente, como yo siempre les digo, descarnadamente, de forma honesta, ¿por qué no estoy pudiendo ver esto que supuestamente está viendo el doctor, está viendo en este caso Oscar o está viendo quien fuera que me está diciendo, mira, esto? Y esto es crucial. Y otra vez apelo una vez más allá de que nos tilden de que estamos, porque también parece ser que también hay otra vez indicios de querer decir que estamos queriendo hacer una religión, bueno, etcétera, etcétera. Esto mismo lo decía claramente el avatar Jesús. Quien no muera, a quien es, no podrá ver. Quien no muere, quien no vuelva a nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa morir a quienes somos? Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Somos la información, somos agua y espíritu, decía Jesús. Somos agua y espíritu, dice Jean-Pierre Garnier Mallet. Lo decían los sumerios, los egipcios, en Egipto, los griegos, todos. Porque es así. Entonces, si somos agua y espíritu, agua en nuestro cuerpo físico, espíritu la información, hay que cambiar la información. Morir a quienes somos es sacar toda la información que nos hace ver, percibir, lo que vimos la sala anterior, para poder ver, percibir, elegir, decidir cosas distintas. Y hasta que yo no haga esa mutación, hasta que no permita que se haga, porque yo no hago nada, no lo voy a explicar porque está explicado en la sala anterior, es muy difícil que la claridad ante los conceptos sea prístina. Será más o menos borrosa, más o menos difusa, en cuanto más yo logre despejarme de todas mis creencias, mis sesgos, mis miradas anteriores. Bueno, otra vez, por eso lo vuelvo a decir, no es para tirarnos flores. Probablemente quizás sea porque hemos nosotros podido pararnos de esa forma, que a nosotros nos parece absolutamente claro el mensaje de Jean-Pierre, aun cuando la divulgación es abierta. Es cierto, y esto lo digo para quienes, probablemente algunos que puedan decir, bueno, pero hablas de otras cosas que no están en la divulgación abierta. Es cierto,
Pero como les acabo de decir, en el intercambio con algunas personas que han asistido, les confieso, a mí me ha pasado incluso hace unos años atrás de recibir mails de personas que me han compartido su experiencia, personas que no conozco y que no volví a saber de ellos, que solamente tengo el nombre ahí en un mail y no sé, y simplemente me han agradecido y me han dicho quiero compartir esto con vos. Y nadie de todas las personas que nosotros conocemos, que muchos están hoy acá y nos acompañan desde hace mucho tiempo y les agradecemos, nunca hemos llamado después de saber que han estado en alguna formación, che, pasame a... Jamás lo hemos hecho. Entonces, si nosotros podemos hacer esta mirada, es porque, bueno, otra vez, damos la garantía de que aún en la divulgación abierta del doctor, estas cosas están más que claras. Dicho lo dicho, y ahora sí, discúlpenme, porque son todas cosas que tenías marcadas y que no quiero dejarlas pasar, vamos a hacer este caminito. Y para empezar, como les dije, vamos a revisar, vamos a reflexionar acerca de dos cuestiones puntuales. Una, el miedo, y la otra, la muerte, en el contexto de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet enseña y de lo que nosotros, objetivamente, porque hoy, vuelvo a repetir, no voy a entrar en cuestiones periféricas, no vamos a irnos mucho por las ramas, sobre todo el tema de la muerte, ya lo he explicado muchas veces, es un tema complejo. A ver, esto es como la conciencia. Cuando nos tocó hablar que intentamos evitarlo y al final tuvimos que hacerlo. El problema no es la conciencia. Lo voy a decir rápidamente porque está dicho allá, en esa otra sala. El problema no es el concepto de la conciencia. Porque el concepto de la conciencia, como casi todo, es simple, decanta por su propio peso. ¿Por qué se hace tan complejo? Por la idea previa que tenemos de la conciencia, por la idea previa que hay en el mundo al respecto de la conciencia y de todo el sincretismo y la reinterpretación que se ha hecho al respecto de la conciencia universal. Y la teoría, cuando uno aprende el principio vital, se da cuenta que la conciencia es un derivado lógico de una anticipación que se hace a cada instante, y etcétera, etcétera. Ahí en ese video está explicado. Pero tenemos que hacer un camino largo, que en realidad es más de deshacer que de hacer. Porque hablamos 1 hora y media de todo lo que no es la conciencia para poder decir que es la conciencia en 15 minutos. Bueno, ahora estamos frente a una cuestión media similar. Acá el problema no es el concepto de la muerte. El concepto de la muerte es, lo podemos decir en 10 minutos, y debería decantar, no debería tener que generar ningún miedo. Ahora, ¿por qué aparece el miedo? ¿Por qué se hace un tema tabú? Bueno, porque al igual que con el tema de la conciencia, entre otros, como el amor, como otras cosas que podemos señalar, es tan grande la piedra que llevamos en la mochila, conceptual, emocional, en esa memoria, que se hace justamente una traba. Entonces tenemos que, de alguna manera similar, ver todo lo que no es la muerte, de sacarle toda esa carga, que finalmente es entender que no hay ningún final ahí, para poder explicarlo en 5 minutos, como eventualmente lo hace Garnier, y ya está, y que no, y que sea lógico. Ahora, si yo me paro frente al concepto de la muerte o ante el concepto de la conciencia y no logro que decante lógicamente, bueno, evidentemente entonces hay cosas que todavía me están impidiendo. ¿Qué aprendemos con Garnier? ¿Qué dice Garnier? Esto es una cuestión de lógica. Si esto a mí no me resulta lógico, no me sirve para nada. Acá no estamos hablando de técnica ni de receta, acá no hay técnica. Y la única forma de escindir la técnica, de amputar la técnica
de amputar la receta que todo el mundo busca es llegando a la certeza, y de la única manera que yo llego a la certeza es por la lógica de algo que observo, que compruebo y que no me deja ninguna duda. Mientras haya un atisbo así de chiquitito de duda al respecto de cualquier cosa, yo no puedo decir que estoy en certeza. Por ejemplo, lo podemos dimensionar en la palabra confianza. Si yo tengo el más chiquitito, la más chiquitita duda al respecto de que realmente confío en alguien, al final del camino no confío. Y siempre va a haber una excusa en algún momento para decir, ah, viste. Y si yo no confío en alguien, aunque me diga que confío, aunque yo me quiera autoengañar, etcétera, etcétera, al final del camino, ¿saben qué? No confío. Ahora, si digo que confío, listo. Como decía un humorista argentino, duermo sin frazada. Y no me hago ninguna otra pregunta al respecto. Bueno, todas estas cosas son cosas que nos llevan y nos interpelan exactamente desde el mismo lugar. Y como les decía, al respecto de esto, el miedo que está atado a esta idea de muerte que tenemos en el desconocimiento de no saber quiénes somos en realidad. Entonces, para hacer este caminito, vamos a ser autorreferenciales y vamos simplemente a acudir a algo porque, otra vez, todo lo que vamos a decir hoy y todo lo que estamos diciendo ya está dicho por nosotros más de 10 veces. Esto lo quiero aclarar. En nuestras publicaciones, ya les dije, ya hemos superado más de 250 publicaciones en la página. Hay que tener ganas de leer, sí, hay que tener ganas de leer. Los videos del canal, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a decir ahora y todo lo que venimos diciendo, por eso digo, martillazos en los mismos clavos de siempre, porque la cuestión no da para ir a márgenes mucho más allá. La cuestión está acá. Y todo el trabajo que hacemos es para poder distinguir claramente estas cosas, estos conceptos que deberían estar claros. Pero bueno, otra vez, en la deconstrucción que tenemos que hacer de nosotros, tenemos que invertir la mayor cantidad de tiempo y de trabajo. Alguna vez en alguna publicación nosotros escribimos, el miedo ha sido diseñado por la naturaleza para desencadenar una serie de hormonas y reacciones electroquímicas que permiten al animal, en nuestro caso el ser humano, abandonar toda racionalidad y centrar toda la atención en activar la huida de un peligro. Todo recurso es puesto al servicio de apagar el pensamiento básico, la racionalización y solo abocarse a escapar. El miedo en su esencia solo busca la conservación, busca permanecer, seguir existiendo, salvar lo físico, lo que se cree que se es y nada más. Mientras se vive en la oscuridad de la ignorancia, todo es desconocido, todo da miedo. La ignorancia más nociva es aquella que cobija a los ojos del ser su verdad más esencial, en la creencia de que esta realidad es todo lo que existe. Por ello, el ser hará lo necesario, incluso renunciar a su fe, para conservar su existencia en esta realidad. Fe. Cuando hay fe, en el contexto de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado las religiones, de creer sin ver, hay duda. Porque si yo no veo, es muy difícil que la duda desaparezca en mí. Por eso la certeza, la pistis, es el medio demostrable de inspirar confianza. Así estaba escrito en griego en los textos originales. No aparecía la palabra fe, aparecía la palabra pistis, mal interpretada como fe y luego utilizada por las religiones, por la católica, para sindicar el hecho de que hay un mérito en creer sin ver. No, no hay ningún mérito, hay una trampa. Y cuando llega la hora de la hora,
de frente a circunstancias que nos rozan con la muerte, el ser humano ahí, cuando hay duda, como decía un dicho, en las trincheras no existen los ateos, decía un dicho, ¿no? En este caso, en una idea contrapuesta, pero que apunta al mismo lugar. Entonces, la ignorancia más nociva es aquella que cobija a los ojos del ser su verdad más esencial. Es la creencia de que en esta realidad es todo lo que existe. Por ello, el ser hará lo necesario, incluso renunciar a su fe, para conservar su existencia en esta realidad. El miedo a dejar de existir aquí en este presente es la muestra más evidente de voluntad dormida que podemos reconocer en nosotros para saber si realmente hemos podido cambiar la memoria al haber podido ir en busca de quien da una información en sentido opuesto. El miedo desaparece al deshacerse la información que a él conduce. Es por esto que el miedo no conecta con la energía que busca aquello que somos en verdad. Solo si somos capaces de despertar y cambiar el origen de la información, seremos capaces de abandonar el miedo y la nefasta idea que busca evitar la muerte de lo físico. Una tarea estéril, porque lo físico está destinado a desaparecer. Solo así podremos aplicarnos en el amor vital que busca evitar la verdadera muerte, la desintegración de nuestra parte esencial, aquella muerte que debemos entender cambiando la lógica de la existencia como la pérdida de la oportunidad para recuperar el lugar que hemos abandonado. Evitar que eso sea es la única razón de la encarnación. En palabras de Jean-Pierre Garnier Mallet, salvemos nuestras almas. Hay urgencia. SOS, el nombre de sus formaciones avanzadas. Salvemos nuestras almas. Una intención original puesta al servicio de conservar, salvar, no solo lo que creemos ser en esta realidad, sino lo que somos en verdad y así rescatar lo que hemos perdido. Para algunos esto parece que suena a religión, dogma. Bueno, no. Es lisa y llanamente, y lo hemos repetido muchas veces, el lugar al que tenemos que llegar y tenemos que entender con toda claridad por saber, por conocer o a partir de saber quiénes somos en verdad. En otro momento dijimos, quien no sabe por qué vive, vive con miedo a lo desconocido. Reza un adagio, vencer el miedo es el principio de la sabiduría. Dormidos a la verdad, la vida misma se hace un momento de continuo desconcierto. El ser humano solo cae en la cuenta de que todo lo que ha hecho por permanecer y obtener se vuelve inútil cuando siente que aquello por lo que tanto ha luchado se hace insignificante ante lo inevitable de un tiempo en la tierra que se termina. En muchos casos se entera que gastó fuerza, tiempo y energía en pos de postergar y evitar algo que es inevitable. Así se vive con miedo a la muerte, la madre de todos los miedos, y es la emoción, la cárcel más profunda de la que debemos poder escapar para que la vida finalmente sirva a lo esencial y no a lo efímero de un tiempo que es solo un instante en términos de quién el ser es en verdad. Todo esto que acabamos de leer hasta acá son cosas que nosotros mismos hemos escrito basándonos, partiendo por supuesto de la enseñanza de Jean-Pierre. Entonces, ahora, hacia adelante, ¿podemos deducir estas cosas que nosotros escribimos y compartimos de las palabras de Garnier? En palabras de Jean-Pierre Garnier Mallet, por ejemplo, dice, el miedo cambia la longitud de onda y afecta a los órganos, nos hace entrar en la inhibición. Lo acabamos de decir hace un ratito, solamente que le pusimos un contexto y explicamos que esto, porque no solamente lo dice Garnier, esto lo dice la neurociencia. Todos los procesos que se disparan cuando una persona entra en miedo.
Y fíjense, ¿no? Qué conexión. Porque justamente lo que hace el miedo es inhibir, lo primero que inhibe es la racionalidad, la capacidad de observar el pensamiento, la capacidad intelectual. Y si yo no soy capaz de observar mi pensamiento, sabiendo lo que ahora sé, estoy en el mismo lugar de siempre, o peor. Entonces, estamos en el mismo lugar. En la revista ACNOR, en marzo del 2012, a Garnier se le hace una pregunta al respecto de la muerte. ¿Qué significa morir y cómo deberíamos afrontar la muerte? Se le pregunta. Y Garnier explica, primero hace un pequeño contexto y da una respuesta. Y dice, el miedo es un problema. Para vivir en tiempos de desdoblamiento, nosotros mismos debemos estar desdoblados. Todas las partículas están desdobladas. Siempre hay que ver el futuro antes de vivirlo. Es una ley universal. O sea que nosotros que estamos desdoblados tenemos un doble en otro tiempo que nos da, perdón, que nos ha enviado al futuro. Podemos decir que nosotros mismos hemos ido al futuro. Aprovechando el movimiento de desdoblamiento, podemos ir a la Tierra y vivir el futuro de nuestro doble. El problema es que cuando vives en el futuro de tu doble, estás fabricando tu propio futuro, que también será el futuro de tu doble. Y cuando mueres, todo ese potencial, es decir, que puedes reencontrar a tu doble con el potencial que has creado. Venimos a la Tierra para arreglar el potencial, ninguna otra cosa. Nos falta la memoria de ello, puesto que ya no respetamos las tradiciones. Era a través de las tradiciones que se transmitía la información de lo que teníamos que hacer en la Tierra. Porque cuando encontramos en la Tierra, porque cuando encarnamos en la Tierra, experimentamos una pérdida de memoria y ya no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero venimos a la Tierra para fabricar un futuro, para arreglar el futuro antes de morir. Y cuando morimos tan solo tiene lugar una apertura temporal entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y para que nuestro doble en un tiempo imperceptible nos encuentre. Toda la vida se hace un potencial que reencontramos con la muerte. Podemos decir lo que decían los antiguos, el nacimiento es una muerte y la muerte es un nacimiento, tan simple, puesto que vivimos en un tiempo que no existe en el tiempo de después de la muerte. Tras la muerte encontramos otro tiempo que hace que nuestro tiempo de vida no exista. Nuestra vida terrenal habrá sido solamente un sueño o una pesadilla. Ignoramos todo esto. El miedo a la muerte es debido al hecho de que no sabemos lo que hay después de la muerte. Y no sabemos lo que hay después de la muerte porque no sabemos el objetivo de la vida. No sabemos por qué estamos en la tierra. Y cuando sé que estoy en la tierra para arreglar el futuro, sé que después de la muerte, que es después de la muerte, en donde voy a cosechar aquello que he sembrado. Está clarito como el agua. Que nosotros luego queramos, porque las cosas nos mueven, porque no logro dimensionarlo, porque la idea de la muerte todavía me abraza en el miedo y no me deja salir de un lugar determinado. Y esto lo digo, por favor, de la forma más objetiva. Y si a alguien lo moviliza, bueno, habrá que revisar. Aquí estamos para eso. No estamos para esconder las cosas. No estamos para escuchar solamente lo que queremos escuchar, porque si estamos para escuchar solamente lo que nosotros creemos o entendemos, estamos errando. Porque lo que tenemos que poder hacer es cambiar todo eso que hasta aquí nos ha traído de la mano de todas estas cosas que lo que han hecho es inhibirnos.
conducirnos al miedo. Y yo quiero salir del miedo. Quiero entender. Acá Garnier nos habla de los tiempos, de que estamos en el futuro de nuestro doble, de que en realidad nosotros mismos nos hemos lanzado al futuro de nuestro doble. Bueno, acá hay toda una serie de cosas que yo ahora me disculpo, como suelo hacer en estos casos, porque si solamente explicar eso, podemos estar acá todo esto está explicado, pueden ir a otros videos en el canal, todo esto nosotros lo ponemos, lo hemos puntualizado para que podamos entender, y si aún así todavía algunos no lo entienden, bueno, desen el tiempo, busquen recursos en el contexto de la enseñanza de Jean-Pierre y de la fidelidad para poder entenderlo. Lo único que vamos a decir es, esto es tan sencillo, nosotros estamos en la apertura temporal de quienes nosotros hemos salido del espacio inicial, hemos ido a nuestro doble. No estamos desdoblados aquí de nuestro doble, no nos hemos desdoblado para encarnar. Nuestro doble es mi doble porque se desdobló de mí antes de que yo llegue aquí. Yo he utilizado a mi doble habiendo salido de aquel lugar con mi cuerpo energético al cuerpo físico de mi doble y a través de ahí, que en definitiva soy yo mismo, ese cuerpo energético ahora ha venido a encarnar a la Tierra. Estoy en la apertura temporal del tiempo de existencia de mi doble. En ese tiempo de existencia, en esa apertura temporal, el tiempo de mi doble es uno y toda mi realidad es otra mucho más larga. Ahí hay una equivalencia de tiempo, que nosotros esto lo enseñamos en otro contexto, le ponemos un ejemplo que, discúlpenme, no lo puedo desarrollar acá porque nos lleva tiempo, pero en definitiva, entendamos que si yo estoy en el presente de mi doble, una apertura temporal del tiempo de mi doble, una apertura temporal, lo que yo a veces les explico, podemos dimensionar simplemente para tener una referencia, una 24ª parte de un segundo de nuestro tiempo, eso en el tiempo del doble, esa 24ª parte de un segundo del tiempo del doble equivale a 3 días de nuestro presente. Entonces, imagínense que cuando para el doble pasó un minuto, acá pasaron casi 800 días. Entonces, toda una vida aquí, esa podría ser apenas un instante de inconsciencia. Entonces, ¿qué significa en este contexto el nacimiento en esta realidad? Ese cuerpo energético pasó por las aperturas temporales del tiempo de existencia del doble y vino a encarnar a un cuerpo físico en esta realidad. Vive una experiencia X años y vuelve. Pero en la equivalencia temporal, esa vuelta en el tiempo del doble puede haber sido menos que un segundo o un segundo, un instante de inconsciencia. Y recupera la conciencia de momento en el presente de su realidad. Y nosotros allí, antes de poder volver a regresar, de dar el salto ahora de nuevo hacia el pasado, en ese momento, ¿qué hacemos? Recuperamos toda la información potencial que a lo largo de nuestra vida hemos recopilado. ¿Por qué es el camino de la información? Porque así funciona el principio vital. Es el principio vital de la anticipación. El problema que nosotros tenemos, y ahora lo vamos a ver, lo dice Garnier, es que nosotros venimos a esta realidad siendo dos nada más cuando deberíamos ser tres. Y ahí se desata toda una cuestión que tenemos que aprender, reconocer y aplicar de una manera determinada para que ese resultado final, esa síntesis final, bueno, esté a nuestro favor. ¿Cuál es ese favor? Haber resuelto la única razón por la cual me tiro de cabeza a venir a encarnar a una realidad como esta. Que cuando yo digo y señalamos y resaltamos que esta es una realidad, que es una cloaca, que acá no venimos a evolucionar ninguna cosa que tenga que ver con la existencia esencial del ser, de toda del perfume y el rosado y todo lo que se dice en la espiritualidad,
y me dicen, sos un exagerado, lo decís de forma muy vehemente, nos haces sentir que... Lo dice Garnier, lo dice Garnier. Pero, ¿y por qué no debería molestar? Porque si yo doy un pasito, como siempre les digo, si puedo hacer un pasito para atrás y mirar la realidad en la que estamos, cómo a veces si podemos ser lo suficientemente honestos para descubrir cómo nosotros mismos a veces pensamos de los demás y de la realidad y de las cosas, bueno, se decanta por su propio peso que no estamos tan lejos de esa realidad, de esa verdad que también conocían los antiguos al respecto del futuro. Porque lo que para nosotros es el futuro, como nefasto, como ajeno, lo mismo para el pasado. E incluso lo mismo el tiempo de nuestros dobles al respecto del espacio inicial. Nosotros estamos acá en el espacio de tinieblas, estamos en la oscuridad del Creador. El Creador no nos ve, el Creador del tiempo de nuestras aperturas temporales, el primer, no único Creador universal, el Creador del cual todos nosotros hemos salido en origen. Está en otra realidad, nosotros estamos muy lejos, no nos ve, no nos... Si no nos ve y no nos escucha el doble, imaginemos el Creador. Su información no nos alcanza aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en lo que los antiguos conocían y llamaban al futuro el árbol del conocimiento del bien y del mal. No toques de ahí porque morirás, decían los antiguos. Está escrito en la Biblia. Bueno, acá estamos y tenemos que salir de acá. Por eso estamos en esta realidad, bajo este contexto, y cuanto antes salgamos de acá, mejor. Hay toda una condicionalidad, sí, y la hemos explicado. Ahora, que yo lo diga con esta fuerza y eso impacte y luego no permita escuchar todo lo demás, bueno, ahí es donde probablemente me vuelvo a disculpar. Pero les pido, les sugiero que hagan, que den ese paso y objetivamente se centren en la información. Dice Garnier, Casa Sol Cultura, Guayaquil, mayo del 2016. Tengo un doble. Y si yo no escucho a mi doble, no sé cómo funciona. Pues vivo para nada. Para nada. Y me voy a morir y mi vida no habrá servido de nada. ¿Qué significa tengo un doble y si yo no escucho a mi doble, no sé cómo funciona? Lo dijimos la sala anterior y lo hemos dicho 50.000 veces. La memoria, mi memoria, tiene que convertirse, transformarse, mutar a la memoria de mi doble. Si yo no escucho a mi doble en el sentido, porque yo no lo escucho auditivamente, no caigamos en esas cosas. Si no lo escucho porque no lo voy a, porque lo voy a buscar yo, no es que el doble viene por su decisión. Si yo no me duermo como me tengo que dormir, sin miedo, duda ni voluntad, y no un poquito de voluntad, un poquito de duda, no, 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 sin duda, sin miedo y sin voluntad, no voy a mi doble. Mi doble no, porque yo llego con mi cuerpo energético y recién ahí él se entera que yo he llegado y él ahí viene. Y si él no viene y no me pone la información, como ya expliqué la sala anterior, para que cambie mi memoria y para que finalmente mi memoria sea la suya, y cuando mi memoria sea la suya, o cuanto más mi memoria se parezca a la suya, voy a ir eligiendo cosas distintas, voy a ir percibiendo distinto, voy a observar mi pensamiento desde un lugar distinto, voy a ir conectando con un futuro que ahora es amigo de mi doble, distinto. Pero todo eso no es cierto si antes yo no voy a buscar a mi doble y si mi memoria no cambia en ese sentido. Dice Garnier claramente, si no sé cómo funciona, porque no tengo la memoria que ahora me dice, me permite entender, me permite, como dijimos el sábado, la sala anterior, ahora elegir el pensamiento de manera distinta. ¿Qué hace que yo sepa ahora? Yo tengo que observar mi pensamiento. Porque ahora sé que mi pensamiento no me pertenece.
Y simplemente se termina ahí. Digo, ahora elijo un pensamiento distinto. No. Y eso fue el punto que hicimos en la sala anterior. No. Tengo que elegir con una memoria distinta, porque si sigo eligiendo con la memoria de siempre, y el futuro se va a encargar de que yo crea de que estoy eligiendo cosas distintas. Guay. Esto es tangible, concreto, está más allá de las palabras. Y entonces dice Garnier, si no logro eso, mi vida no sirve para nada, y me voy a morir y mi vida no habrá servido para nada. En una entrevista que le da a una chica de nombre Silvina en Austria en octubre del 20, sobrevolando estos temas, Garnier responde, ¿qué hay de interesante en este desdoblamiento del tiempo? Es que esto debe hacernos muy optimistas, debe apartarnos del miedo, porque significa que vivimos en un tiempo, pero que nuestra muerte es solo un cambio de tiempo. No vamos a desaparecer, y eso es importante. La continuidad, pero con singularidad. Y la singularidad que vemos en el universo, lo que significa para nosotros es pues nuestra muerte. Esto todavía no ha sido admitido. ¿Por qué? Pues porque no había ninguna lógica para explicar esto. Todo esto se es explicado con dogmas postulados con la no lógica. Cuando Garnier acá está señalando la singularidad, que nuestra muerte es un cambio de tiempo, otra vez dice lo mismo y habla de una singularidad, bueno, ¿qué significa singularidad? Quienes hayan leído sobre agujeros negros, por ejemplo, reconocerán la palabra. Es ese lugar en lo más profundo de un agujero negro, incomprendido por la física y por la astronomía actual, en donde el tiempo parece dejar de existir y las cuatro fuerzas elementales se comprimen en una sola. Eso dice la teoría, pero la astrofísica y la física todavía no entienden que hay un cambio de tiempo. Saben que se produce una modificación del tiempo, pero no dimensionan eso desde el concepto único desde el cual lo hace la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Entonces, cuando Garnier dice que es en función de la singularidad, estamos otra vez hablando lo mismo que les acabo de explicar. Es un cambio de tiempo. Desde el tiempo del doble, pasando por la apertura temporal y llegando a esta realidad. Terminado de hacer lo que tenemos que hacer, volvemos a través de la apertura temporal al tiempo del doble, una singularidad temporal. Y no avanzo mucho más para no, porque todo nos puede consumir mucho tiempo, pero yo espero que el punto que estamos intentando hacer aquí esté claro. Para salir de la trampa, ¿qué propone Garnier Mallet? ¿Qué nos trae Garnier Mallet? La ciencia, el conocimiento. Y como nosotros hemos explicado y compartido con ustedes de toda nuestra modesta investigación, exactamente por las mismas razones y por los mismos medios, los antiguos, desde los egipcios, los babilónicos, la escuela de Pitágoras en Samos, los griegos, todos hacían lo mismo porque todos llegaron a la misma conclusión. Había que abrazar el conocimiento de la realidad, por eso la matemática, la astronomía, la geometría. Platón en la entrada de la academia puso, quien no sabe de geometría no entra a este lugar. Ahí estaba la base que me permitía a mí construir una lógica que finalmente
me llevara a decantar sin ningún esfuerzo cuál era mi realidad, y a partir de ahí, y por el decir de las tradiciones que habían venido, que fueron dejadas en la tierra, en los evangelios, y cada vez que un avatar pisó la tierra, esas tradiciones unidas a esa ciencia, bueno, como decía un viejo programa argentino, Alcoyana, Alcoyana, igual con igual, y eso me ayudaba. El iniciado estaba X cantidad de años aprendiendo matemáticas, geometría, astronomía, y cuando entendía cómo era la realidad, se le explicaba en una noche con un hidromante. Esto ya lo he repetido 20 veces. Mira, ¿sabes qué? Vos existís en dos tiempos, tenés un doble, te tenés que ir Y al iniciado era como si le estuvieran diciendo algo que ya sabía, aunque lo desconocía. Aunque lo desconocía. ¿Por qué? Y porque si había aprendido que la realidad era de una forma, operaba de una forma, como nosotros hoy sabemos por la ciencia, por todo lo que apela a Garnier-Mallet, la discontinuidad temporal, la dualidad onda-partícula, bueno, lo estroboscópico de la información y de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso tiene un motivo, como también dijo Platón alguna vez, nada existiría si no estuviera al servicio de la vida. Entonces, si la naturaleza está conformada de esta forma, bueno, es porque evidentemente todos estamos atados a eso. En este caso, en palabras de Garnier, un movimiento de desdoblamiento que permite una anticipación temporal al servicio de la vida. Entonces, ese conocimiento que había que abrazar para poder llegar a esa conclusión, en la antigua Grecia, desde Parménides, Mileto, Pitágoras especialmente, y hasta llegar a Platón, le dieron una forma, y nos vamos a parar en Grecia por toda la connotación y toda la carga que tiene, incluso porque encontramos lo mismo en Egipto, en Sumeria, en Babilonia más tarde, etcétera, etcétera. Pero Garnier ha hecho el punto en los griegos, no caprichosamente, porque como él explica, y podrán comprobar cuando puede comprobar cada quien cuando llega a ese lugar, toda la cosmogonía griega está basada en esto, empezando por su alfabeto y siguiendo por todas las conclusiones tempranas de la existencia. Porque, siempre les digo, a partir de Aristóteles ya empezamos a desbarrancar. Aristóteles conservó algunas cosas y otras empezó a desbarrancar. Pero, bueno, podemos hablar de filosofía en otro momento. Pero sí vamos a hacer el punto en esto. Para salir de la trampa, Garnier recuerda el rol de la filosofía. Él apela a la ciencia y nos dice que es el conocimiento, la ciencia lo que nos permite esto. Pero también lo pone, y entonces nosotros lo queremos traer también como una nota alegórica que nos ayuda. Y dice Garnier, pero no se trata de filosofía sin más, es ciencia. Y ya completaremos esta frase. Antes de llegar ahí, les compartimos unas referencias que también hemos publicado nosotros en algún momento al respecto de, por ejemplo, la filosofía. Amor al conocimiento, acuñado por Pitágoras y enseñado por él como el medio para conocer la verdad de la realidad y su propósito. Es lo único que el ser necesita para que la sabiduría, es decir, aplicar en la experiencia el conocimiento y la lógica del porqué de la existencia, pueda el ser alejarse de los dueños de este tiempo, acercarse al Teo, ¿sí? Tío, Dios en cada uno, que espera y está más allá de las cosas de este mundo. Filósofo es aquel que vive aplicando la ley. Recordamos acá, estamos usando la palabra
tío, que es la palabra original, no la palabra Dios. La palabra Dios no aparece en ningún texto antiguo, ni hebreo, eh, ni griego. De hecho, la palabra Dios o Dios, Deus, es recién agregada por San Jerónimo 300 años después de Cristo. Bueno, estas son pequeñas cosas que yo sumo porque para que nos pongamos en autos exactamente de cómo tenemos que entender las cosas y en dónde hay algunas cositas que parecen detalles como este que nos pueden perder. Hemos escrito en algún momento también, quienes despierten a este saber, quienes reconocen la ley de la división de los tiempos y comprenden que en ella se juega la existencia, se convierten en los mejores filósofos. Los antiguos griegos también hablaban de teurgia, que que deriva de la palabra tío, el Dios en cada persona. Era de donde se debía de poder obtener la guía para saber qué camino seguir mientras se vivía, y solo era capaz de escuchar a su Dios quien tenía el conocimiento para hacerlo. El conocimiento era el saber de la ley. La ley se fundaba en la lógica que podía ser aceptada por todos sin duda ni miedo alguno. Amar el conocimiento que conduce a uno mismo y permite amar a todos se volvía lo esencial para quien buscaba que su vida sirviera de algo. El teurgo o el filósofo se alejaba de ser un loco que creaba un futuro funesto para sí y para los demás. Quien conocía la lógica del amoros vivía en el camino del sabio, era quien sabía y quien servía para lograr despejar la responsabilidad y avanzar en el propósito por el que se había encarnado. Nosotros tenemos una publicación, simplemente la menciono, en febrero del año 2024, en donde hacemos allí, es casi un mini libro, es bastante extensa, en donde desarrollamos con extractos de antiguos como, por ejemplo, Jámblico, Salustio, Platón, bueno, etcétera, etcétera, cuál era el verdadero sentido de filosofía para aquellos griegos y no lo que hoy conocemos como filosofía, que, dicho de la manera más benévola, y me disculpo si hay alguien, en los términos en los que está planteada hoy, casi que no sirve para mucho. Y para hacer un punto aquí, en donde vamos a ver cuál era la concepción que se tenía allí en aquellas escuelas y bajo aquellos criterios, vamos a recurrir a algo que ya también hemos recurrido, pero que nos deja bien clarito varios de los conceptos que para nosotros también deberían tener que volverse claros, y es las palabras de Sócrates en el Fedón de Platón. Y claro, palabras desde la perspectiva de un verdadero filósofo. Y entonces dice allí Sócrates, ¿no dijimos antes que cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar cualquier objeto, sea por la vista, por el oído o por cualquier otro sentido, puesto que la única función del cuerpo es considerar los objetos por medio de los sentidos, se siente atraída por el cuerpo hacia cosas que nunca le son las mismas y que se extravía, se turba, vacila y tiene vértigo, como si se hubiera embriagado por ponerse en relación con ellas? En cambio, cuando examina las cosas por sí misma, estamos hablando del alma, para nosotros cuerpo energético, cuando examina las cosas por sí misma, es decir, sin miedo, duda ni voluntad, es decir, cuando nosotros soltamos el alma, sin duda, miedo ni voluntad, porque la duda, el miedo y la voluntad significan que nosotros estamos escuchando una memoria que no tenemos que escuchar. Esto lo explico, simplemente ahora lo pongo así. Están todas las explicaciones en videos previos. Entonces, en cambio, cuando examina las cosas por sí misma, sin recurrir al cuerpo, es decir, sale del cuerpo físico, tiende hacia lo que es puro, eterno, inmortal e inmutable, y como es de esa misma naturaleza, se une a ello.
entonces cesan sus extravíos y sigue siendo siempre la misma porque se ha unido a lo que jamás varía y de cuya naturaleza participa. Este estado del alma es al que se llama sabiduría. Perdón. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, la naturaleza ordena al uno obedecer y ser esclavo y al otro que impere y mande. ¿Cuál pues de estos dos es el que te parece asemejarse a lo que es divino y quién a lo que es mortal? Si el alma se retira pura, sin conservar nada del cuerpo, como la que durante la vida no ha tenido con él comercio alguno voluntario y al contrario huyó de él, regocijándose en sí misma, meditando siempre, es decir, filosofando bien y aprendiendo efectivamente a morir, ¿no es esto una preparación para la muerte? Si el alma se retira en ese estado, va hacia ese ser semejante a ella, divino, inmortal, lleno de sabiduría, cerca del cual, libre de sus errores, de su ignorancia, de sus temores, de sus amores titánicos y de todos los demás males anexos de la naturaleza humana, goza de la felicidad. Y como se dice de los iniciados, pasa verdaderamente con los dioses toda la eternidad. Pero si se retira del cuerpo mancillada, impura, como la que siempre ha estado mezclada con él, ocupada en servirlo, poseída de su amor, embriagada de él hasta el punto de creer que lo único real es lo corporal, lo que se puede ver, tocar, comer y beber, o lo que sirve a los placeres del amor, mientras que hábilmente huía de todo lo que es oscuro, invisible e intangible, de lo cual sólo la filosofía tiene el sentido. ¿Piensas tú que un alma en este estado puede salir pura y libre del cuerpo? No puede ser porque sale cubierta de las máculas corporales que el comercio continuo y la unión más estrecha que ha tenido con el cuerpo, por no haber estado más con él y no haberse ocupado más de él, se le ha hecho como natural. Acercarse a la naturaleza de los dioses es lo que nunca estaría permitido a los que no filosofaron en toda su vida y cuyas almas no han salido de los cuerpos con toda pureza. Eso solo se reserva para el verdadero filósofo. Aquí tienes el motivo por el cual los verdaderos filósofos renuncian a todos los deseos del cuerpo, se denominan y no se entregan a sus pasiones. ¿No sería por esto que todos los que se preocupan de su alma y que no viven para el cuerpo rompen con todas las costumbres y no siguen el mismo camino que los otros que no saben a dónde van, más persuadidos de que es preciso no hacer nada que sea contrario a la filosofía, a la liberación y a la purificación que ella procura, se abandonan a su guía yendo a donde ésta los lleve? Entre tanto, permanezcamos a esta vida, no nos aproximaremos a la verdad más que cuando nos alejemos del cuerpo y renunciemos a todo comercio con él, como no sea el que la necesidad nos imponga y mientras no le permitamos que nos llene de sus corrupciones naturales y en cambio nos conservemos puros a todas sus contaminaciones hasta que nuestro mismo Dios venga a redimirnos. Por este medio, libres y rescatados de la locura del cuerpo, haremos, como es verosímil, con hombres que disfrutan de la misma libertad y conoceremos por nosotros mismos la esencia pura de las cosas y quizás sea esta la verdad, pero al que no sea puro no le será nunca dado alcanzar esta pureza. Aquí tienes lo que parece deben pensar los verdaderos filósofos y el lenguaje que deben emplearse entre ellos. Y ya termino. Y es así, mi querido Simias, dice Sócrates en aquella conversación, todo hombre que llegue a donde voy a ir ahora, porque sabrán, los que no saben, el Fedón es la locución que Sócrates hace con sus amigos antes de morir,
Todo hombre que llega a donde voy a ir ahora tiene gran motivo para esperar más allá, mejor que en ninguna otra parte, poseerá lo que con tanta fatiga buscamos en esta vida. De manera que el viaje que me ordena me llena de una dulzura esperanza y el mismo efecto producirá en todo el que esté persuadido de que su alma está preparada, es decir, purificada para conocer la verdad. Y no es esta liberación, esta separación del alma del cuerpo lo que se llama la muerte. Y no son los verdaderos filósofos los únicos que trabajan verdaderamente a este fin. Esta separación y esta liberación no constituye toda su ocupación. ¿No sería, pues, como antes dije, sumamente ridículo que un hombre que ha estado dedicado durante toda su vida a esperar la muerte se indigne al verla llegar? ¿No sería risible? Entonces, ¿es cierto que los verdaderos filósofos no trabajan más que para morir y que la muerte no les parezca nada terrible? ¿No sería el mayor absurdo tener miedo cuando llega ese instante, afligirse y no ir voluntariamente allá donde esperan obtener los bienes por los cuales ha suspirado toda su vida? Por lo tanto, siempre que veas que un hombre se enoje, retroceda cuando se ve frente a la muerte, será una prueba cierta de que un hombre, que es un hombre que ama no la sabiduría, sino su cuerpo, y que y con los honores, las riquezas, y no solo de ello o ambos a la vez. Aquel que llega después de haber cumplido la expiación, ya sabemos, el borrado de todos los potenciales, será recibido entre los dioses, porque como dicen los que presiden los misterios, muchos llegan al Tirso, pero pocos son los poseídos del Dios. Y estos, a mi modo de ver, dice Sócrates, solo son los que filosofan bien. Nada he omitido para ser de su núcleo y toda su vida ha estado trabajando para conseguirlo. Si todos mis esfuerzos no han sido inútiles y lo he logrado, lo sabré dentro de un momento, si mi Dios me lo permite. Yo entiendo que algunos podrán otra vez pensar que estamos queriendo hacer alguna especie de revisión teológica o que estamos queriendo... No, muy lejos de eso. Lo que estamos poniendo con esto es un ejemplo de las mismas conclusiones que en aquel entonces a las cuales se arribaba por conocer lo que conocían, porque ninguna palabra, ninguna cosa que acabamos de leer debería ser ajena a ninguno de nosotros si hemos entendido lo que es el principio vital, quiénes somos en realidad y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Jean-Pierre Garnier Mallet? En una entrevista a David Hidalgo en noviembre del 2017 dice Garnier: claro que siempre habrá dificultades. No hay un inmortal en esta tierra. Todo el mundo está condenado a morir. Pero la condenación a la muerte, ¿no sería un nacimiento hacia otra cosa? Con la condición de que no seamos responsables de un potencial peligroso, que dejamos a aquellos que se queden aquí. Ahí vamos mucho más lejos. Nuestra muerte es nuestra boda con la eternidad, decía Rumi, parafraseando cosas iguales. Pero no se trata de filosofía sin más, es ciencia, dice Garnier. Y con la palabra griega antigua, aquel que ama la lógica se vuelve sabio, tiene una sabiduría, es un filósofo. Esa es la etimología de la palabra filosofía. Es el científico más grande que puede existir, el filósofo. Y ved qué hemos hecho con la filosofía. No sabemos demasiado. Cada filósofo inventa su filosofía y ya no sabemos cómo hay que vivir, cuando sin embargo hay una ley rígida, pues debemos de conocerla. Hemos venido para arreglar un potencial que hemos molestado. Eso es todo. Esto es lo que significa la palabra filosofía. Lo que me gusta de esta historia es su lógica. Todo es lógico.
Y si has hecho un paso personal, un buen paso que sabes es bueno, te das cuenta de que esta lógica te conviene y eso es lo agradable. Sócrates y Jean-Pierre Garnier Mallet, divididos por 2600 años y casi uno de forma más alegórica, más poética, con una verba un poco más construida, como Sócrates o Platón en la voz de Sócrates, dice lo mismo que dice Garnier. O Garnier llega a sus conclusiones también apoyado en el saber de esta sabiduría antigua. No estamos diciendo cosas que a nosotros se nos ocurren. Sí, las decimos porque adherimos a ellas, pero las adherimos en la misma lógica por la cual también las ve de la misma forma Jean-Pierre y así las comparte. Vamos ya llegando al final de lo que queríamos compartir y ahora le vamos a compartir, como les dije al principio, algunos extractos y citas en donde ya puntualiza más en el tema que nosotros hoy queríamos dejar más claro, que es este concepto de las consecuencias lógicas detrás de cumplir con este propósito que todos hemos venido a cumplir. En una entrevista dada al Portal en Buenos Aires en noviembre del 2015, Garnier dice: y antiguamente se enseñaba algo muy sencillo. Dejás a tu fuerza creadora, vas a vivir a un sueño, vas a morir. Ese es tu nacimiento en la tierra. Tendrás un sueño más o menos largo. Esa es nuestra vida terrestre. Y morirás en la vida. Será tu vuelta a nacer en el espacio que ahora has dejado. ¿Para qué sirve este sueño que vais a hacer? Para arreglar tu propio sueño. Y para tener acceso al sueño de los hombres, pues hay que venir a la tierra. Hacemos una primera introducción a lo que ya habíamos visto y hemos revisado, y agrega Jean-Pierre Garnier Mallet en una entrevista dada a La Puerta en Nueva York en el 2012. Mientras vuestro doble os necesite para arreglar el futuro que hemos molestado, os mantendrá con vida. No hay ningún problema. Alguien me podrá decir, este parece un mensaje ambiguo. Ahora, si yo lo veo con la lupa de la lógica, no tiene ninguna reinterpretación. Si dice Garnier, mientras nuestro doble nos necesite para arreglar el futuro, nos mantendrá aquí, con vida. Ergo, cuando no nos necesite, no nos mantendrá aquí con vida. Alguien me puede decir, estás siendo un poco... Bueno, veamos. En una entrevista dada en febrero del 2014 en T-Style, dice: claro que la muerte no es el final, el nacimiento es una muerte. En este sistema de desdoblamiento, cuando se viene, se encarna en la tierra, el nacimiento es una muerte en otro tiempo, y cuando te vas a morir es un nacimiento en ese otro tiempo. Esto es lo que explicaba Sócrates. De hecho, usted vive en una apertura temporal de usted mismo, dice. Te sumerges en un futuro bajo una forma que conocemos, dice Garnier. ¿Cuál es esa forma que conocemos? El cuerpo energético. Hemos tomado la piel de un mono. Nosotros no somos un mono. Estamos en la piel de un mono para vivir. ¿Para hacer qué? Para intercambiar informaciones. Para ser ese que fue, que era y que será. El problema es que el que será no existe para nosotros. Nosotros no somos más que dos. Uno en el pasado y otro en el presente. En el futuro no hay nadie. Debemos arreglarlo. Agrega en una entrevista dada a Bob Bellanca en francés en el año 2018.
Venimos a la Tierra solamente para permitir a nuestro doble ir a arreglar nuestro potencial, porque nuestro potencial, nuestro futuro, está en la misma realidad que la de nuestro doble y nosotros somos una realidad intermedia. Nuestra encarnación solo sirve para eso. ¿Y cómo podemos arreglar eso? Es lo que intento enseñar en las formaciones por el sueño paradójico, pues el principio vital del sueño paradójico es el que estoy totalmente inerte, o sea que ya no estoy ahí. Son los cuerpos energéticos los que se intercambian. Mi doble intercambia conmigo y eso le permite a él ir a arreglar el futuro mientras yo duermo. Y cuando yo he arreglado todo ese futuro, me puedo ir. Ya está, todo tranquilo. Mi doble me lleva. Esto no lo sabe nadie. En una entrevista dada a Nexus en noviembre del 2024, une los dos conceptos y dice, y estamos en la Tierra para arreglar un potencial que hemos perturbado. Miren, yo estuve, antes de seguir, le doy una nota de color. De las casi 100 transcripciones que nosotros tenemos de entrevistas y demás, estuve intentando contarlas, no les voy a decir el número exacto porque les voy a mentir porque llegó un momento que me puse a hacer otra cosa y lo dejé. Pero las veces que Garnier dice, vinimos a la Tierra solamente para arreglar el potencial que hemos molestado, de todas esas entrevistas supera casi las 200 veces que lo dice. Ahora, si yo me sorprendo cuando en otro contexto me dicen que mi vida solamente, dentro del contexto de la teoría de Garnier, ¿no es cierto? Y de la certeza que tenemos de que esto para nosotros es una realidad. Si me movilizo cuando me dicen que vine solamente, el único propósito de mi vida es ese, y eso me sorprende, no es que Garnier no lo dice. Pero también estamos viendo el otro detalle. ¿Qué pasa una vez terminado eso? Y estamos en la Tierra para arreglar un potencial que hemos perturbado. Y para solucionarlo solo hay una cosa. Y es que enviemos nuestro doble cada noche en el futuro para que pueda arreglar nuestro futuro. Y estamos en la Tierra solo para eso. Acostarse. Todo lo demás es inútil. Sí, a alguna persona le puede parecer aburrido. Un bebé, en cambio, hace esto todo el tiempo. Tiene 22 horas de sueño REM. Cuando nace, tiene 22 horas de sueño REM. Puede arreglar las cosas y 3 días después desaparece. Síndrome de muerte súbita del lactante. Lo arregló todo en 3 o 4 días. No tiene más nada que hacer aquí. Muere bien. No entendemos. Se llama síndrome de muerte súbita del lactante. No tiene ninguna enfermedad, nada de nada. Él solo muere. ¿Cómo interpretar esto? Pues simplemente cumplió su misión. Eso es todo. ¿Por qué sería esto distinto para cualquier persona encarnada? Todos somos iguales en cuanto al por qué y el para qué de la encarnación. No existe ninguna diferencia. Aclaro, estas dos preguntas finales las hago yo. Si Garnier Mallet dice que un niño, un bebé que nace a los 3 o 4 días o hasta antes de los 40 días fallece de muerte súbita porque ya arregló su potencial, ¿qué diferencia hay si todos encarnamos porque en el pasado somos todos iguales? Esto yo lo he dicho muchas veces. Ahí no hay padre, madre, hijo, abuelo, nada. Somos todos exactamente iguales, andróginos. Los roles que venimos a cumplir acá son por la encarnación y porque debemos en esta red compleja encontrar los caminos, los vínculos para poder llegar a lo único que cada uno de nosotros debe preocuparnos y ocuparnos, arreglar ese potencial del que somos responsables. Entonces, ¿qué diferencia hay? 3 días, 4 días, 40 días,
20 años, 30 años, no importa. Eso está en la voluntad del doble. Yo ya he explicado también en alguna entrevista, esto también incluso antes de nacer. Cuando Garnier cuenta y explica que los embarazos son de gemelos. Un gemelo arregla el potencial porque ambos ponen un doble en el pasado y el otro un doble en el futuro. Uno arregla el potencial y se va. 4 encarna en el sexto día, ya sabemos, encarna en el segundo zodíaco. Está un solo zodíaco, es justo el zodíaco donde están los potenciales que tiene que arreglar, arregló todo y se volvió. ¿Qué hay allí? Yo lo digo así, es para que tengamos miedo. No, porque es lo que es. O 40 días. Un aborto biológico, espontáneo, natural, puede ser causa de esto. Una madre que conoce la ley, antiguamente, si eso pasaba, no causaba ningún dolor. Al contrario, porque sabían el sentido de la vida y de la muerte. Al contrario, claro, en nuestra cabeza, en nuestro constructo, en todo lo que nosotros hemos creído de la vida, no nos entra. ¿Cómo una madre se va a poner contenta porque tiene un aborto espontáneo de un feto de 2 meses? ¿Y saben lo que dice Garnier? Dice que cuando se produce la muerte súbita de un bebé, en la gran mayoría de los casos, esas madres no quedan con ningún dolor. Asumen eso mucho mejor que la muerte de un bebé o de otro tipo de circunstancias. En la mayoría de los casos porque existen, ya sabemos, estamos en una realidad compleja, pero en la mayoría de las veces eso sucede. ¿Por qué? Simplemente porque el doble del niño con el que compartió todo ese tiempo, ambos dobles, le deja la información a la madre para que esa madre no tenga que sufrir ninguna cuestión. Y no se trata de creer. Porque si ahora por la cabeza de alguno de ustedes está pasando y lo que está diciendo podrá ser, no podrá. Claro, porque es lo que creo, porque estoy contrastando con lo que a mí me parece, con lo que he aprendido. Y simplemente lo que estoy haciendo, lo que Garnier hace es transmitir lógicamente lo que acontece en vista de la certeza de saber que la realidad que el doctor explica, que aprendemos y en la cual tenemos que adaptarnos para vivir, tiene estas dimensiones. Y ahora voy a pasar una línea, y por eso también aquí hay un carácter excepcional, porque hasta el día de hoy nunca había hecho esto. Y si incluso esto llegara a oídos de Carolina o del doctor, me voy a disculpar, pero quiero que quede claro esto, porque como se darán cuenta, entiendo, al menos subjetivamente, que esto es necesario, que nos movamos, que nos sacudamos, que entendamos que estamos en un momento particular, hay urgencia, dice el doctor, y no lo dice porque sí. Y que si realmente queremos aplicar esto, que no sea para cambiar el auto, sanarnos del cáncer o conseguir pareja, hay algo más importante. Porque si hago eso importante, si pongo los caballos delante del carro y me estoy repitiendo y repitiendo, lo demás vendrá por añadidura. Encuentra al Dios en ti, decía el Avatar. Ama a tu prójimo como a ti mismo y del resto olvídate. Te será dado por añadidura. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros primero queremos arreglar lo que ahora me mueve y después veo. Aguantame un cachito. Primero arreglame esto. Primero saname de esto. Y después veo a ver si me dedico a pensar en arreglar el potencial. Estoy poniendo el carro delante de los caballos, no voy a ir a ningún lado.
lo quiero entender así, no lo quiero entender así, eso está en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa pequeña línea que voy a pasar? Bueno, por primera vez, y espero última y única, les voy a leer textuales de algunas formaciones, simplemente la parte importante, sin hacer mucha mención, no voy a dar muchos detalles. Y en este caso, está bien, les estoy pidiendo un acto de confianza al respecto de la veracidad de esto que les estoy diciendo. Lo único que puedo decir, lo único que puedo decir, y no es que me sienta muy cómodo diciéndolo, pero lo voy a decir. Lo único que puedo decir es que si llegado el caso yo tuviera que demostrar la veracidad de lo que estoy diciendo, lo puedo hacer. Es lo único que voy a decir. Y entonces dice Garnier, en el año 2018, en Argentina, si vuestro doble ha decidido que vais a vivir hasta los 108 años, pues vivirás hasta los 108 años. Nada más. Si vuestro doble considera que es a los 60, se acabó, ya está terminado. Pues tendráis una buena muerte a los 60 o a la edad que sea. Es tan sencillo. Y la noche es la noche la que decide. Esto Garnier lo está contando en el marco de una pregunta por una persona que está con una enfermedad terminal. O se le consulta por un caso de alguien que está con una enfermedad. Y Garnier da esta respuesta y dice, es la noche la que decide. Y son 40 noches y 40 días de noche que nos ponen de nuevo en pie o que nos llevan de regreso a nuestro doble. Desaparecemos, es una buena muerte, nos vamos a dormir y ya no nos volvemos a despertar. ¿Qué está diciendo Garnier? Ante esa circunstancia, si soy alguien que conoce y aplica la ley, allí me entrego. Esto, como he explicado tantas veces cuando digo voy en busca de un pensamiento de benevolencia, necesito responder, necesito que se me vaya el dolor de cabeza. Si digo, voy a hacer esto para que se me vaya el dolor de cabeza, voluntad. Yo sé que me repito, pero lo digo 50.000 veces para que lo entendamos. La pregunta no es esa. La acción no es, voy a hacer esto para que se me resuelva esto. La pregunta es, ¿esta información tiene que estar en mí? Porque yo no sé, porque soy informado, porque es muy probable que si estoy despierto esa información sea ajena. Entonces, no tengo duda, no tengo miedo y no tengo voluntad. No me pongo a pensar porque el futuro me va a dar ideas. De que si me duele mucho, no sea cosa que tenga algo. Y entonces empiezo a dudar, ¿será realmente? ¿Habré dormido bien? ¿Habré dormido mal? Y todo eso nos es dado y nosotros aceptamos o no, pero en la medida que no estemos en certeza, vamos a caer en todas esas trampas. Entonces la pregunta es simple. ¿Esto tiene que estar en mí o no tiene que estar? Que se haga tu voluntad y no tengo miedo, no tengo duda. Y si en este caso, ante esta respuesta, dice Garnier, 40 días que te van a poner en pie o te van a llevar de regreso a tu doble. En una formación en el año pasado, dice, de repente te duermes, un día te duermes y ya se acabó. O puede ser una parada repentina de corazón, también es una buena muerte. En el año 2019, en Barcelona, y estoy en la tierra para eso, para hacer limpieza de futuro, y a fuerza de hacerme amigos en el futuro, ya no tengo responsabilidad en el futuro, soy virgen de potenciales, y entonces el doble me lleva con él. Los antiguos lo llamaban la buena muerte. Intentad pues tener pequeñas buenas muertes, dice Garnier. Mi doble quiere que viva para arreglar el futuro preexistente a nuestro nacimiento. Él piensa que debe vivir X años. Así será. ¿Por qué?
Pues porque sería suficiente, porque la encarnación es una prisión, te echas de cabeza en una fosa llena de estiércol, una estación de depuración. Estás encargado de quitar la porquería que has metido allá. Y ya lo has hecho. Si ya lo has hecho, ¿para qué quedarte? Y algunos piensan que se van a reencarnar. Pues no, 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 no. La vida qué bonita, dice Garnier de forma sarcástica. Permitan, primeramente, hay que reencontrar a nuestro doble. Para ello, no debo tener ninguna responsabilidad en el futuro. Os dormís como hace falta, durante el sueño nuestro doble arregla todo, y cuando lo habéis arreglado todo, pues morís y encontrás a vuestro doble. Esta encarnación es una encarnación muy egoísta, es decir, tenemos muy pocos potenciales que arreglar. O sea, que si me puedo arreglar solo unos días en el vientre de la madre, pues será suficiente. Entonces, vamos a llegar al zodíaco en el que más responsabilidad tenemos. Al tercer día arreglamos todo y nos vamos. Fíjense, incluso empieza diciendo, esta es una encarnación egoísta, vista desde ese punto de vista, valga la redundancia. Es decir, mi primera misión es arreglar ese potencial, porque vengo al lugar que acaba de describir Garnier, no Oscar. Y si ya lo arreglé, y si lo puedo arreglar en 3 días, chao, me volví. Procuraré, tendré un pensamiento, si me da el tiempo, en benevolencia hacia todos los demás, para que todos puedan hacer lo mismo. Pero yo ya está, no me arriesgo. Mi doble no se arriesga. Porque si es tan difícil hacer el camino para llegar hasta ahí, ¿cómo se va a arriesgar una vez que ya está hecho? Es una locura. En los términos lógicos de lo que nosotros tenemos que poder comprender sin ningún tipo de miedo. Para ir terminando, porque me parece que ya está más que claro, porque puedo dar muchos ejemplos más al respecto de que realmente Garnier dice esto. Para darle una última pincelada, voy a recurrir a una respuesta que voy a compartir con ustedes. Yo les conté que hace unos años atrás habíamos pasado por una situación similar en donde en aquella oportunidad una persona había escrito a Carolina diciendo que había que hacer algo porque Oscar estaba diciendo que si cumplíamos el propósito nos moríamos. Porque en aquel entonces yo había expresado, incluso en uno de mis talleres, un concepto que Garnier también contempla y ha explicado, que en el supuesto caso de que nosotros pudiéramos hacer 7 cuarentenas seguidas, es decir, completar un total de 276 días de continuo, de llegar al doble cada noche, sin duda, miedo ni voluntad, esas siete cuarentenas que completan exactamente el mismo tiempo que ocupa la gestación de un ser humano en el vientre de una mujer. Si nosotros pudiéramos hacer eso, si alguien pudiera hacer eso, accedería a la totalidad de todos los zodíacos, limpiaría absolutamente el potencial y estaría en condiciones de regresar. Se planteó esto, me lo contaron, lo conversamos y en uno de los talleres, disculpen que estoy haciendo mucha referencia a mis talleres, pero bueno, es simplemente porque es el contexto. En uno de esos talleres, un amigo que hoy está aquí entre nosotros y que seguramente la gran mayoría ya identifica, que es Miguel
Miguel Ángel García, que estaba generosamente confiando en nosotros y en lo que teníamos para contar en aquel momento. Bueno, cuando llegamos a esta instancia lo conversamos y él, palabras más, palabras menos, me estaré discurriendo en algún detalle. Miguel me hace saber que él iba a ir a una formación en Barcelona. Estamos hablando abril del año 2021. Y entonces el mismo Miguel me dice, yo le voy a hacer la pregunta al doctor. No recuerdo bien si él ya había intentado, porque él ha intentado varias veces hacer algunas preguntas que el doctor no se las respondió y después finalmente se las respondió. Pero en este caso, sin entrar en detalles que no aportan mucho más, él me dice, yo le voy a hacer la pregunta. Y le hizo la pregunta. Y con el permiso de Miguel, para mencionarlo, les voy a contar, sin entrar en muy profundo en la respuesta, que la vamos a terminar de redondear simplemente de la manera en la que estamos acostumbrados, sí les voy a compartir la respuesta per se. Y entonces Miguel le pregunta, si durante 7 etapas de 40 días el doble arregla todos los potenciales que ha venido a solucionar o a arreglar durante mi encarnación en la Tierra y mi misión ya está cumplida, ¿el doble me saca de esta vida? Es decir, ¿muero o sigo viviendo? Respuesta. En el momento en que has cumplido tu misión sobre la Tierra y has arreglado todo el potencial que viniste a arreglar, el doble te saca de esta vida. No te hace estar en ella un segundo más, ya que sabe que es un lugar muy peligroso para ti. Es decir, entonces mueres y vuelves con tu doble. Esto es lo que se denomina muerte dulce o tranquila. El doble no quiere que tengas una muerte dolorosa o que sufras. Una noche te mueres, ya no te despiertas más, vas a tu doble, se acabó. Como un colorario de esto, voy a decir, Garnier hace acá 2 puntos, que nosotros los hacemos y los hemos dicho. Puede pasar que a veces la vehemencia de Oscar, voy a hablar en tercera persona, pareciera opacar otras cosas que también se dicen, y me ha pasado muchas veces, y quienes han tenido estos encuentros con nosotros lo sabrán y me lo dicen, y a veces nos reímos. Con mi amigo Shane, que ya no tengo, ya perdí la cuenta de todo el tiempo que hemos compartido, y cuántas veces él me dice, pero esto que dijiste no lo habías dicho. No, lo dije cada vez que hablamos de esto. Pero, bueno, ¿por qué? Y porque a veces hay que poder oír y hay que poder escuchar. Porque esa memoria que está en nosotros, a veces no, siempre, es la tara que no permite escuchar lo que no estamos preparados para escuchar. Pero cuando la memoria cambia y ahora tengo la posibilidad, ahora escucho lo que antes no había escuchado. Y claro, entonces vuelvo a decir, a veces la vehemencia de decir, bueno, cumplo el potencial, se acabó. Pero nosotros explicamos, probablemente en la medida que ha venido avanzando el tiempo, hemos intentado afinar la explicación, probablemente al principio pudo haber sido más rústica, lo reconozco y me disculpo por eso. Pero la verdad, y últimamente, es que hacemos el punto, claro, es muy difícil hacer 7 cuarentenas seguidas, todas las noches yendo a dormir, como debemos, es muy difícil que alguien pueda hacerlo, pero es posible. Ahora, acá se juega un punto importante, que es el tema de la voluntad. Y acá estamos en una línea muy delgada. Y voy a dedicarle unos pocos minutos, porque esto yo ya lo hemos explicado, pero lo vamos a poner también en este contexto. Y justamente es el tema de la voluntad.
¿Por qué? Porque la línea delgada me lleva por un camino en donde, por un lado, cuando yo apoyo la cabeza en la almohada, y se los he dicho y se los repito, porque también así lo pone Garnier, cuando yo pongo la cabeza en la almohada, yo tengo que estar en la predisposición, porque sé que ningún pensamiento me pertenece, de aceptar un pensamiento de benevolencia que cambie la sintonía que estoy recibiendo, recibir una sintonía diferente que me permitirá el doble. Y aunque yo tengo que querer estar en esa predisposición, yo tengo que estar sin voluntad. Entonces, esta, este cuello de botella que parece difícil de salvar, Garnier lo ha salvado y nosotros así lo ponemos, a veces en decir, bueno, esta es la única voluntad que yo puedo tener. Es la única voluntad que yo puedo tener. Es la única voluntad. ¿Y qué es voluntad? ¿Qué es mi voluntad? Es un pensamiento en mí que yo acepto, porque yo no genero ningún pensamiento, de hecho yo no tengo voluntad. Mi voluntad es la memoria de una realidad ajena que se expresa en mí en este presente. Por eso que no se haga mi voluntad, porque yo vivo el 99% fuera de la ley. Y porque esa voluntad está expresando una memoria en mí que es ajena, no es la de mi doble. Por eso nunca se tiene que hacer mi voluntad. Pero bueno, en vista de lo que aprendemos y en vista de los pocos atajos que podemos tomar, bueno, yo me acuesto cada noche con esa única intención. Yo me vengo a dormir, le cuento a mi doble lo que le tenga que contar, pero no con la esperanza, sí me gustaría, no voy a entrar ahora en cosas que las he explicado y las pueden encontrar en otros contextos, pero simplemente yo puedo incorporar toda una serie de pensamientos, pero simplemente a modo de información objetiva. Mi doble verá después qué hace con eso. Me gustaría tal cosa como información objetiva. Y sí, y si yo llego al punto en donde ni siquiera me gustaría lo integro como parte, mejor todavía. Seamos bien honestos, mejor todavía. Entonces, yo simplemente me acuesto con una sola intención, resolver el potencial del que yo soy responsable, el que tengo que arreglar por la encarnación y también todo el que pude haber ocasionado ese día porque vivo el 99% fuera de la ley, es decir, informado por una memoria ajena a la de mi doble o a la de los amigos de mi doble. Y todo lo demás, que se haga tu voluntad. Eso implica ahora en mi consciente, en mi conocimiento, saber que eventualmente, si yo esa noche me duermo y mi doble va al futuro, arregla y encuentra el último potencial y yo el día siguiente no amanezco, ¿eso es una posibilidad? Sí, y me duermo consciente de eso, aunque toda mi intención, porque toda mi intención está en decir, arregla esto, porque yo lo que quiero es recuperar mi vida, quién soy yo en realidad, no esta estancia foránea en un tiempo al que yo no pertenezco, pero no quiero hacerle mal a nadie. Entonces resolver lo antes posible eso. ¿Está eso en juego? Está. Y cuando yo les digo a ustedes, y otra vez me disculpo si a alguno esto lo interpela profundamente, pero cuando yo les pregunto, porque me lo pregunto, se los pregunto, ¿estoy dispuesto? ¿Tengo la certeza digna de fe en mi corazón? Acostándome con la intención que me tengo que acostar, consciente de que probablemente al siguiente día no amanezca, sí. Ahora, ¿eso significa que yo me acuesto diciendo arreglar al potencial porque me quiero ir de acá? No, porque eso es voluntad. Y si me duermo con esa voluntad, no voy a mi doble.
Punto. Fácil. Recuerden, cuando llegamos a determinados puntos de comprensión que evidentemente nos exigen estar bien claros de lo que estamos haciendo, porque esto es abstracto, es complejo, está más allá de nuestros sentidos, de lo que hemos aprendido. Pero incluso Garnier llega a decir, ojo, porque a veces el querer, por ejemplo, durante el día, el querer estar todo el tiempo en la benevolencia, el querer estar todo el tiempo pendiente de a ver si voy a entrar en la ley, porque me duele la cabeza, porque vi una cosa, porque eso es voluntad. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo? Si yo tengo que observar mi pensamiento para... Tiene que ser natural, orgánico. Porque si yo estoy todo el tiempo obsesionado con que tengo que entrar en la ley para por mis decisiones, para estoy y si entiendo que en realidad todo el tiempo estoy siendo informado por una memoria ajena, ¿qué refleja esa voluntad de querer hacerlo así? ¿Es complejo? Sí. ¿Es un tanto difícil? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Y saben qué? Hay un punto, cuando uno comprende todo esto, cuando uno lo hace carne todo esto, todo se vuelve tan simple, tan simple. Como dice Garnier, aplicar el principio vital debe ser y es simple de toda simpleza, porque yo debo vivir mi día dejándome llevar. No puedo estar todo el tiempo obsesionado con algo porque otra vez estoy cayendo en la misma trampa. Esa noción que dice muchas veces encontramos lo que queremos evitar cruzando y caminando los mismos caminos que hemos elegido para evitarlo. ¿Por qué? Porque lo que resiste persiste. Porque aquello a lo que yo le doy energía, luego es. Entonces, otra vez, cuando yo digo esto de esta forma, ¿les estoy diciendo hagan esto para morirse? No. Y claro que en lo personal me gustaría seguir aquí, pero el tiempo que mi doble disponga. Y en lo personal, no soy mejor que nadie, pero en lo personal yo no tengo ningún miedo a ese respecto. Lo sabe mi círculo íntimo, lo he hablado con mis hijos. Tengo algunas cosas ordenadas y ya está. ¿Estoy buscando eso? No, lo que estoy haciendo es intentar de la mejor manera que puedo, con todos mis errores, mi falta, pisando el palito como lo pisamos todos, dejarme llevar, alcanzar ese propósito. Porque si mañana pasara algo y esto se termina, al menos estar con los pies en el camino, porque en tanto esté con los pies en el camino, voy a tener oportunidad de poder al final hacerlo. Entonces, es menester tener presente todo el cuadro. Todo lo que hemos alumbrado en esta sala y todo lo que les estoy diciendo y les he dicho, que quede una cosa clara. Debe ser concebida, entendida, desde una aplicación correcta del principio vital. Lo que estoy hablando, todo lo que he dicho, tiene que ser concebida desde el punto de vista de una aplicación correcta del principio vital. Porque fuera del principio vital y de la aplicación correcta, las variables son tantas como sesgos existen.
Y por eso dije, no voy a entrar, no vamos a entrar en detalles en muchas preguntas que también surgen al respecto y alrededor de la muerte, sobre todo cuando esa muerte no me toca a mí, sino que toca personas cercanas. Entonces, esto en el contexto de lo que entendemos, de lo que podemos extrapolar por la certeza de saber lo que sabemos. La propuesta y la sugerencia de nuestra parte es que el miedo no sea el móvil que nos lleve a repetir la historia. Hablamos de nosotros, quienes ya no pueden decir que no lo sabían. Porque al final, y en esto también, alguno me podrá ver el sesgo fundamentalista, religioso. No sea cosa que terminemos haciendo con la enseñanza de Garnier lo mismo que se hizo con la enseñanza de los antiguos. Lo mismo que se hizo, por ejemplo, con la enseñanza de Jesús. Los sufíes decían, muere antes de morir y encuentra que no hay muerte. En el instante en que te rindes a lo que te ha sido dado aquí, la puerta se abrirá. Jesús decía, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Lucas 9:23, Mateo 10:39. Y ojo acá con las transcripciones, porque, y esto se lo digo así rápidamente, porque dice, por mi causa, entre las posibles interpretaciones, no por causa mía, como figura en la mayoría de las Biblias que se están reeditando, desde la Reina Valera, la latinoamericana, como no aparece más la palabra paráclito, bueno, y tantos ejemplos que hemos dado, no voy a... ¿Por qué digo esto? Y porque la diferencia es sustancial. Porque una cosa es por causa mía, como enseña la religión católica, que si yo creo en Dios, en Jesús, que murió por mí y demás, ya está, me salvé. No. Jesús tampoco no está transcripto del hebreo original, yo soy la verdad, el camino. Él vino a mostrar el camino. Hay que hacer esto. Y contó no al pópulo, contó en lugares específicos. Esto ya todo lo hemos nombrado. Investíguenlo, búsquenlo, no crean en nada de lo que yo les digo. A ustedes les hablo, al pueblo le hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo con la verdad, decía Jesús. Y eso quedó registrado en textos que luego aparecieron en Qumran y en Najamani. Y hablaba de todo esto. Entonces dice Jesús, él dice, por mi causa, es decir, por lo que yo estoy haciendo, por la causa que he traído a ustedes. Ya no más la ley de Moisés, dice Jesús. Hagan esto, esto y esto, porque la ley, a partir en el final de los tiempos, sobre todo, que es el tiempo que vivimos, debe ser simple. Platón decía, un verdadero y germinal cambio inicia el día que se pierde la capacidad de engañarse a uno mismo. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad, decía Platón. La verdadera tragedia es cuando los hombres tienen miedo a su propia luz. Entonces, si estamos entendiendo, si de verdad me miro al espejo y digo que estoy en certeza indigna de fe, al respecto de que tengo un doble, de mi realidad existencial, de lo que tengo que hacer como propósito en la vida y de cuál va a ser la deriva de eso,
y tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? ¿A mi doble? ¿O a la duda de su existencia? ¿A dónde estoy parado? Yo sé que suena duro esto, pero gente, hay urgencia. Y es lo que nosotros queremos que se conozca, es lo que se debe conocer. En Egipto se decía, todo el culto está centrado en la idea de la muerte, un camino para salvar la vida. Toda la Duat egipcia, toda, todo el culto egipcio está basado en esto. La vida como una preparación para la muerte, porque la muerte es simplemente un paso a otro lugar, a continuar del lugar donde nos quedamos antes de venir acá, con todo lo que eso significa y que explicamos en varias publicaciones y en otros videos. Entonces, preguntémonos qué hace que la muerte inspire negación, cuando sin embargo la idea de apocalipsis, por ejemplo, urgencia, no lo haga de la misma manera. ¿Buscamos conocer la verdad o buscamos una medida acotada de la verdad en procura solo de dar respuesta a algo que necesito ahora? Trayendo a algunos pensadores, por ejemplo, Lacan decía, buscamos conocer lo que nos queda cómodo, no la verdad. Freud decía, el neurótico busca sentido, conocido y satisfacción. Todo lo desconocido se reinterpreta. Kierkegaard decía, existen dos maneras de engañarnos. Creer lo que no es verdad y negarnos a aceptar lo que sí es verdad. Un adagio egipcio dice, la verdad no se da, se la encuentra, se la trabaja, se la comprende y luego se la vive. Y uno de mis pensadores preferidos, aunque consciente de que no conocía la ley, como siempre digo, Krishnamurti decía, la verdad no se puede, perdón, la verdad no puede dáosla nadie. Tienes que descubrirla y para descubrirla hace falta un estado mental en donde exista la preparación directa. No hay percepción cuando existe un resguardo, una resistencia, una protección. La comprensión llega dándose uno cuenta de quién es. Saber exactamente lo que es, lo real, lo efectivo, sin interpretarlo, sin condenarlo, ni injuriarlo. Es ello el comienzo de la sabiduría. El miedo mata a la muerte. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la deconstrucción total. Entonces, todo en la contextualización del principio vital nos dice que el doble, una vez cumplido el propósito, nos va a sacar de esta realidad. ¿Qué otra verdad necesitamos? Mientras tanto, y si alguien siente que no hay lógica en lo que digo, que como verán es lo que dice Garnier Mallet, que hay cosas que nos cierran, que esto tiene olor a religiosidad, bueno, no hay ningún problema. Tienen la oportunidad de seguir construyendo. Busquen, pregúntense. ¿Están durmiendo como tienen que dormir? Las respuestas les van a llegar. Pero como siempre también les digo, ojo si detectan miedo, duda ante estas cosas.
Lo dijo Sócrates, lo dice Garnier. El miedo es prueba, el miedo a la muerte especialmente, es prueba de que no hay tanta certeza. ¿Eso en sí es un pecado? Bueno, si lo alimentamos entre tanto, pero en el mientras tanto, bueno, no. Pero seamos honestos y trabajemos en busca de decir, bueno, si todavía tengo duda, ¿en qué dudo? Porque si no, mientras tanto, mi sugerencia, y la he dicho y la vuelvo a repetir aquí, entre tanto entiendan que eso es así, ¿saben cuál es la sugerencia? No apliquen la teoría, no apliquen la ley, porque puede ser más peligroso, porque el futuro sabe lo que estamos haciendo, porque la memoria que tenemos nos la ha puesto el futuro. ¿Queremos hacer esto bien? ¿Queremos hacerlo por las razones correctas? Bueno, hagámoslo por las razones correctas. Si no, cuidado. Y esto no solamente lo dice Oscar. Garnier apela al ejemplo de la historia de Portos para decir esto. Y él dice, me gusta esta historia por el ejemplo, por el ejemplo que da, lo voy a decir con mis palabras. Lo ha compartido, esto lo ha compartido varias veces. Porque dice, en esa película en donde se lo ve a Porto queriendo poner una bomba en un granero, pero como no sabe cómo funciona, no sabe qué hacer, duda en salir corriendo, la bomba explota y Portos se muere. Dice Garnier, ¿cuál es la conclusión de esto? Ojo, no usemos algo que no sabemos porque podemos explotar. ¿Se dan cuenta el nivel de profundidad? ¿Se dan cuenta que nosotros no exageramos? Que mi energía puede ser particular, pero no estoy exagerando, no estoy yendo mucho más lejos que lo que Garnier nos está enseñando. Y que otra vez se decanta lógicamente de lo que tenemos que entender al saber lo que sabemos, incluso más allá de Garnier. Entender que probablemente el miedo sea a esa tara que no nos está permitiendo ver lo que realmente tenemos que ver. Y cómo el miedo a la muerte en particular, porque yo me pregunto, lo leí hace un ratito y parece que pasó, todo lo demás que implica conocer esto. Decimos que estamos viviendo el final de un ciclo de tiempos. Garnier dice con toda claridad, lo dijo en las conferencias de México, en la Cámara de Diputados, lo dijo con toda claridad, la sexta y la séptima explosión solar pueden pasar mañana. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes no se preguntan por qué esa información no tiene el mismo impacto que cuando me hablan de la muerte? Si en definitiva casi que estamos hablando de lo mismo. Fíjense cómo es la cabeza nuestra, cómo operan las ideas y los sesgos. Porque claro, hablar de apocalipsis, hablar de... es como intangible, como... Ustedes saben que cuando a un ser humano se le pide que piense en sí mismo en el futuro, se activan las mismas regiones cerebrales que si estuviera pensando en otra persona. Estamos disociados de ese yo futuro en términos temporales de nuestra existencia. ¿Será por eso que no tiene el mismo impacto? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué impacto distinto tiene? Que yo entienda que si arreglo mi potencial, mi doble me saca de acá, a decir, mañana el ciclo se puede terminar. Y por eso es tan importante tener los pies en el camino. Porque si mañana el ciclo se termina y la puerta se abra,
Quienes estén con los pies en el camino van a tener todas las posibilidades y todo el apoyo para poder finalizar la obra y poder regresar. Aunque en ese momento todos van a recibir una inspiración. Pero está escrito en Qumran y en Al-Jamani, nadie que no haya hecho esto en vida lo va a reconocer después de la muerte. La puerta va a estar abierta para todos, pero nadie va hacia lo desconocido. Si yo creo que en la muerte, por ejemplo, pongo un ejemplo que ya lo he puesto, lo vuelvo a poner, me voy a encontrar con mis parientes, con mis hijos, con mi padre, con mi... Y cuando llega ese momento, lo vamos a poner figurativamente, ¿no es cierto? Porque es una circunstancia compleja de describir. Y en ese momento miro para allá y veo justamente a mi familia y miro para acá y solamente veo una puerta, luz. ¿Hacia dónde voy a ir? Es inevitable porque nuestro sesgo está condicionado. No vamos a poder elegir otra cosa. Entonces, bueno, tengo que tener los pies en el camino. Tengo que ir en busca de mi doble cada noche. Por estas razones, sin miedo, duda ni voluntad. ¿Está la tarea cumplida? Pues me voy. ¿Todavía no está cumplida? Sigo acá. Mañana se termina. Voy a tener la posibilidad. Es todo. Porque todo lo demás es un adorno. Bueno, queridos amigos, sé que probablemente estén un tanto sorprendidos, algunos, otros probablemente no, en vista de estas circunstancias. Queremos agradecer profundamente y esperamos que se comprenda. Esperamos que cuando esto quede puesto allí en un lugar a donde va a poder acceder todos aquellos que quieran que lleguen, encuentren este mensaje y si eventualmente han escuchado a alguien o desde cualquier lugar, desde cualquier fuente, y cuando digo cualquier fuente que diga que Garnier no habla de que cuando el potencial está cumplido el doble nos saca de acá, bueno, sepan que eso no es así, que sí lo dice. ¿Habrá otras cosas que probablemente tendremos que revisar? Claro que sí, las decimos, las compartimos y en aquellos entornos en donde profundizamos mucho, siempre dejamos bien clarito, esto lo dice Garnier, esto por ahora lo inferimos nosotros, esto y cada cosa en su lugar. Y cuando alguna cosa que alguna vez aseveramos, Garnier dice esto, luego comprendimos en el proceso de incorporación de nueva información, porque el mismo Garnier incorpora nueva información así y en lo que comparte. Entendemos que ese concepto había que verlo desde otro lugar y lo hemos corregido, lo decimos, no hay ningún problema. A nuestra manera, con nuestra didáctica, con nuestro lenguaje, sí es cierto. No esperamos una medalla, no esperamos ninguna cosa, solamente anhelamos de verdad, que cada uno de todos ustedes, cada uno que se acerque a conocer esto, lo conozca por las buenas razones. Y que al final obtenga lo más importante que podemos obtener. Yo sé que puntualizo sobre esto, escribo sobre esto, me repito sobre esto, pero más allá de esto, en términos reales, no hay más nada. Bueno, gracias otra vez a todos. Los dejo masticando. Dije que iba a cerrar así. Vuelvo a cerrar disculpándome sinceramente con aquellos que en alguna oportunidad me hayan escuchado y hayan sentido que la forma o la manera en la que yo digo o algunas palabras que uso los impacta, los conmueve. Bueno,
También, en ese sentido, les digo, hago cada noche para que cualquier cosa que yo diga y cree un pensamiento en alguien, cree un impacto en el futuro, mi doble se ocupe eventualmente de despejarlo. Y si momentáneamente he causado un disparo de pensamiento, no sé, una conmoción, o cada vez que lo hago, cuando puntualizo sobre estas cosas, bueno, lo siento por el momento, pero en el futuro confío que mi doble va a despejar cualquier cosa para que nada de esto impacte. Si acá hay algo que cualquiera de todos nosotros no tiene que saber, eventualmente esto va a ser borrado de la memoria. No tengo ninguna duda, lo enseña Garnier, yo no tengo ninguna duda. Pero sí nos pareció importante hacer el punto. Vuelvo a decir, especialmente por aquellos que eligen y que esperan de nuestra parte ese compromiso de fidelidad y la responsabilidad que ese decir nuestro tiene sobre cada uno de ustedes. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí hemos llegado. Una vez más y siempre agradecidos profundamente con todos ustedes por la atención y por la confianza, y cerrar simplemente poniendo algún punto, haciendo un nuevo punto para que quede bien iluminado al respecto de lo que ya hemos abordado ahí en la sala que acaban de escuchar. Y bueno, antes que todo poner el punto una vez más en esta cuestión que nos llevó a reflexionar acerca de qué es lo que nos mueve a ir en busca de alguna aclaración adicional, o incluso llegar al punto de pensar que esto no está dentro del mensaje de Jean-Pierre Garnier Mallet, cuando sin embargo, como hemos mostrado, y hemos mostrado una parte de tantas otras cosas, extractos, momentos que pudiéramos haber compartido. Y entonces, ¿qué es lo que nos mueve? En general, y quienes nos conocen ya lo reconocerán de esta forma, nos gusta ir un poco más allá en las cuestiones, no solamente ir en pos de aclarar algo, sino reflexionar juntos, los porqué de ser impulsados detrás de determinados pensamientos. Y en este caso, lo vuelvo a decir una vez más, estamos convencidos de que es el miedo a lo desconocido, el miedo detrás de este padre y madre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte, uno de los conceptos que evidentemente todavía para muchos necesita un poco más de trabajo, lo que finalmente nos lleva a esta, digámoslo así, literal pero objetivamente, ceguera intelectual cuando se trata de estos temas que nos movilizan, que todavía nos revelan y nos ponen de frente al hecho de que probablemente todavía haya algún trabajo para hacer en el conocimiento y en la certeza para poder decir con toda claridad y con toda honestidad que realmente estamos enfrentando la noche y luego el día sin miedo, sin duda y sin voluntad. Y al respecto de esto, por supuesto, hacer el punto en el hecho de que probablemente, y lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a reiterar aquí, muchos habremos llegado en su momento al horizonte de sucesos de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, impulsados probablemente por circunstancias que nos desequilibraban, muchos incluso escapando de esto que es la muerte, de esta idea o de esta sensación de finitud, o de otros problemas que finalmente, en el fondo no hacen otra cosa
que reverberar en lo mismo, en el miedo que finalmente al ser humano siempre lo está condicionando. Y aunque eso es cierto y bueno, humanamente, objetivamente, lo podemos reconocer, finalmente tenemos que poder entender que desde los conceptos de la teoría, de conocer el principio vital, la razón existencial de nuestra vida, de nuestra presencia en este tiempo al que no pertenecemos, justamente, tiene un carácter mucho más elevado y que justamente en ese paso superador que tenemos que poder hacer al respecto de entender esto, la muerte tendría que quedar siendo un simple concepto y entender que aquí, más que esta muerte que finalmente me da la idea equivocada por el sesgo que traía y por desconocer mi realidad existencial, me lleva a un punto en donde pienso que ahí desaparezco y que todo se termina. Por el otro lado, justamente no, se trata de la existencia, se trata de perpetuar nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Y darnos cuenta que aún siendo efímero el paso por este tiempo, lo único que vamos a poder obtener, si hemos comprendido nuestra realidad existencial y si hacemos lo que tenemos y lo que estamos llamados a hacer desde la memoria de nuestro doble, lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que prolongando nuestra existencia, que prolongando nuestra vida real, esta vida imperecedera que hemos dejado en pausa en tanto estamos aquí haciendo esta labor, haciendo esta experiencia. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Es cierto que en nuestra percepción, en nuestro sentir cotidiano, nuestra experiencia inmediata, esto se hace, una nebulosa que es muy difícil poder dimensionarla, entender que allí, en ese tiempo en donde realmente está nuestra existencia real, en este momento ahí hay una conciencia que está en pausa, una memoria que está en pausa. Hemos venido aquí temporalmente a resolver algo para poder recobrar allí esa existencia, esa experiencia, y que en relación con el tiempo de aquel presente que está en nuestro pasado, esta experiencia es tan solo un instante, que cuando hemos salido y cuando hemos vuelto, eso habrá sido tan solo un instante. Dicho en otras palabras, cuando nuestros ojos se cierren a esta realidad, en ese mismo instante vamos a estar abriendo los ojos en aquella existencia. Estaremos otra vez con esa conciencia a partir de esa memoria y seguiremos haciendo lo que estábamos haciendo. Y como bien dice Garnier, en ese momento lo único que podamos discernir ahí en la reverberación de una memoria que rápidamente será disuelta, quedará el recuerdo de una experiencia que, por supuesto, lo bueno sería que ese recuerdo sea un recuerdo de haber tenido una experiencia buena, pero eso será todo lo que va a significar en ese instante toda esta vida a la que tanta importancia nosotros le damos. Y esto es así, esto era conocido por los antiguos. Yo, en lo personal, muchas veces me pregunto y cuestiono a todos aquellos que, ¿por qué? Porque me lo he cuestionado, porque como les he contado en algún momento de mi vida, 20 años de transitar caminos cercanos a las ideas del catolicismo, y hoy mismo, como vuelvo a repetir, como yo me lo pregunto a algunas personas, no es de esto de lo que hablaba Jesús, no es de esto de lo que hablaba el avatar, esta figura histórica que para nosotros hoy tiene una relevancia y un significante mucho más apropiado con lo que realmente ese mensaje emanado de este ser
vino a traernos a todos nosotros. No hablaba de conservar la vida, no hablaba de que esto era momentáneo, de que había que ir en procura de una vida eterna. Bueno, pongámoslo con palabras más románticas, menos románticas, más religiosas, menos religiosas, pero finalmente el objetivo y la invitación era exactamente lo mismo. Y aún así todo eso no ha logrado que la humanidad, al menos quienes abrevan en las aguas de la religión católica, hayan podido escindir de sus vidas la idea del miedo. Bueno, evidentemente porque el mensaje ha sido torcido, ha sido sincretizado, no se ha comprendido y lejos de poder en esta vida todos entender que estamos en la capacidad de poder hacer exactamente lo que el avatar vino a hacer, porque no vino a ponerse por encima, no vino a mostrarse como un dios y decir yo hago algo que ustedes no pueden hacer, sino vino a mostrar un camino que todos podíamos realizar, y desde ese punto de vista, bueno, era el lugar a donde había que llegar. Bueno, lo mismo en aras de este propósito final que entendemos tenemos que alcanzar desde la teoría del desdoblamiento, con el aditamento que no teníamos en otras ideologías y que no tenemos, que es entender desde la ciencia y desde una perspectiva científica cuál es realmente ya no solamente el cariz de nuestra existencia, sino de toda la realidad, y poder a partir de allí hacer la mensura correcta y entender que en todo este contexto y toda esta forma que tiene la naturaleza de moverse está la lógica que nos lleva a la certeza de poder abrazar realmente todo esto como una realidad, como una verdad, y no tan solo como palabras sueltas a las cuales solamente me sostengo desde la fe, de creer sin ver, fe al fin, pero que cuando me lleva a los momentos en los que me enfrento, como en este caso, al miedo, a la idea de la muerte, todo eso se desvanece, nace y se revela en mí el verdadero cariz de mis ideas, de mis dudas, etcétera, etcétera, y me doy cuenta de que probablemente siga estando en el mismo lugar del cual yo creía haber salido. La teoría nos da la oportunidad de poder reconocernos, de poder vernos en ese espejo, de poder ser honestos con nosotros mismos, y que no pasa nada cuando entiendo que todavía tengo dudas, laboro en vista de entender cuál es mi realidad, entendiendo, valga la redundancia, que cuando eso sea cierto, esto otro va a tener tanta lógica que la lógica misma se va a ocupar de, en este caso, producir ese cisma tan importante entre lo que es la idea de una finitud, de una muerte, en donde creo que desaparezco, traspolada a la idea de una existencia que simplemente continúa, que esto es tan solo un instante y que mi existencia real será en otro lugar. Ahí el desafío que, pongámoslo como un desafío que nos propone el hecho de abandonar esta memoria que tenemos para poder hacernos de una memoria diferente desde la guía de nuestro doble, para que todo esto nos lleve por este camino de tranquilidad, porque finalmente, por supuesto, como lo decimos y lo seguimos sosteniendo, acá se trata de, en el mientras tanto, tener una vida tranquila, una vida equilibrada, una vida con alegría, pero conscientes de cuál es la verdadera realidad y a dónde estamos caminando con cada paso que damos, dejando que cada paso sea conducido por la guía de nuestro doble. Y para que al final, como digo por allí en alguna parte, y lo vuelvo a decir aquí, no hagamos con hoy la enseñanza del principio vital, el concepto que nos trae Garnier Mallet, que no hagamos lo mismo que se hizo con las ideas de Jesús, de sincretizarlas, de tergiversarlas, de cambiarlas, para que al final todo el mundo siga viviendo con el mismo miedo, la misma carencia, las mismas circunstancias. No es eso lo que tenemos que hacer. Estamos en capacidad hoy de poder ver, de poder contrastar, de poder encontrar muchos más puntos desde los cuales
terminar abrazando la idea insoslayable de que nuestra existencia es la que dice el principio vital. Así que bueno, amigos, para ir ya terminando y cerrando esta sala de decepción, agradeciéndoles siempre, traigo ya hemos compartido varios, traigo algún extracto más en las palabras del mismo Jean-Pierre Garnier Mallet para que, bueno, nos quedemos con exactamente la noción que está atrás de todo esto, de esta existencia y de este propósito. Y dice Garnier: a menudo derrochamos nuestro potencial de supervivencia, con todo adhiriendo o dejándonos influenciar, aceptando todos estos pensamientos nefastos que nos alejan de entender cuál es nuestra existencia, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a las palabras de Garnier. Dice: a menudo derrochamos nuestro potencial de supervivencia, ese que será, sin embargo, imprescindible en otro tiempo después de la muerte. Porque justamente esto es tan solo un paso. Nuestra llegada acá ha sido una muerte y un nacimiento. Pasaremos por otra muerte y otro nacimiento, y esto habrá sido un paso, y ese potencial, que por eso esperamos que de la mano del doble sea en equilibrio, sea bueno, sea ordenado, mientras él hace lo más importante, que es eliminar el potencial de que somos responsables, bueno, que eso luego tenga una armonía, una consonancia en ese continuar de esta experiencia que les hablaba hace un ratito, que vamos a continuar cuando recuperemos nuestra verdadera existencia, esa existencia que está atada a lo imperecedero, allí sí, a lo imperecedero. Y por el otro lado nos dice Garnier: si no estamos conscientes de lo que implica la encarnación, nuestra experiencia no le habrá servido de nada a nuestro doble. El reencuentro al final bajo este cariz será realmente impensado. Y justamente lo que estamos haciendo aquí es bregando, laborando cada noche de nuestra vida, y cada día tras cada una de esas noches, yéndonos a dormir como nos tenemos que ir a dormir, bueno, estamos bregando por alcanzar este propósito. Y parafraseando nuevamente a Sócrates, ¿quién en su sano juicio, que haya estado laborando por tanto tiempo detrás de esto, tenga miedo o sienta miedo cuando vea que eso está cerca? Entonces, bueno, aquí estamos para, desde nuestro lugar al menos, poder hacerles llegar a quienes estén interesados en conocer la teoría cuál es ese premio, ese regalo que es el más importante que vamos a obtener. Nada que tenga relación con esta tierra. Y esto no significa hacer religión, ni fundamentalismo, ni nada por el estilo. Es ni más ni menos que lo que está escrito desde los tiempos del Avatar, desde mucho tiempo antes de los tiempos del Avatar, y lo que está escrito en los conceptos de la teoría del Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, que es la que nosotros aquí compartimos. Nuestro anhelo, con todas nuestras fallas, con todas nuestras cosas todavía por resolver, pero con la honestidad intelectual de querer, al menos en lo que divulgamos, aunque reconocemos que lo hacemos a nuestra forma, aunque pedimos disculpas si nuestras formas en algún momento alguno siente que no son las adecuadas, aún en vista de todo eso, nuestro anhelo es que todos aquellos que quieran conocer, conozcan esto por las razones importantes y no por ninguna otra cosa mundana que será efímera, pero que al final no nos va a aportar ninguna cosa importante. Ese es nuestro anhelo, ese es el apoyo que le queremos brindar en algún sentido a el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet. Como he dicho por ahí, me hubiera gustado, nos gustaría estar más embebidos en la parte más científica para poder también dar un apoyo más profundo desde ese lugar, pero bueno, sentimos que esto es lo que nos toca. Intentamos ir a dormir cada noche como tenemos que hacerlo para que nuestro doble nos dé la guía. Esto es lo que sentimos, y bueno, todo esto entre ese intentar ser una ayuda para la divulgación del doctor, y entre tanto nosotros hacemos nuestra propia divulgación, bueno, ser este puente para que
todos aquellos, vuelvo a decirlo y me reitero y me disculpo, que quieran conocer la teoría por las razones correctas, puedan hacerlo y puedan aplicar la ley para obtener lo más importante. De eso se trata y bueno, seguiremos en ese camino. Así que gracias, los despido, hasta una próxima sala en donde volveremos para reflexionar todas estas nociones que nos permitan conocer más claramente la teoría, el principio vital y, por supuesto y más importante, que nos permita aplicarlo en nuestra vida cada noche, fundamentalmente para que todo lo que acabo de decir hasta aquí sea finalmente una realidad. Gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo momento. Chau, chau.